Suscríbete a la Panterita. Llamadas a la vez y los estudiantes virtuales nunca vieron con tanta claridad las clases de matemática. Solo con Personal tenés planes hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo. Pedí ahora al 0971-100.000. Velocidad que alcanza para todos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Toda la música que te encanta, la que te hace cantar, la que te hace recordar, la que te hace bailar. En un solo lugar. Música non-stop las 24/7. www.tusradios.com. Descarga la app para iOS y Android. Tus Radios, la música nunca para. R800, Radio La Unión AM, desde Asunción, capital del Paraguay, para el mundo. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Olimpia rinde alto en el último clásico del año y se queda con la nueva copa tras vencer a Cerro Porteño 3-1. 3-1. El infierno no estaba demasiado lejos. El luqueño comienza a digerir su mundo en la intermedia tras ser superado por el Nobel Ameliano, que tendrá su primera vez en el honor. Icónica despedida. Roque anotó uno de los goles franjeados y confirmó su despedida de para uno tras levantar una copa más. Solo en Paraguay. Error en sorteo de la Champions. Dio el enfrentamiento Messi-CR7. Se repitió y PSG medirá al Real Madrid. Si era Michel. Olimpia se quedó con el último superclásico del año y ganó la primera edición de la Supercopa Paraguay. Fue 3-1. Roque Santa Cruz se despidió del club marcando el primer gol. ¡Rebote viene! ¡Gol! ¡Roque! ¡Gol! Aparece Roque Luis Santa Cruz, la pelota por arriba, la peinó él.
Richard Ortiz y Are Silva de penal anotaron el segundo y el tercero respectivamente para adueñarse del título. ¡Silva! Hasta el último momento y Silva en sus pasitos de siempre metió por arriba la pelota, un golazo de penal de Silva. Derlis González fue una de las figuras. A su criterio, Olimpia fue el mejor del año. Muy contento por todo lo que se nos dio en estos últimos 3 partidos y bueno, de haber hecho una muy buena campaña, terminamos siendo los mejores, le guste o no, porque el Olimpia terminó ganando 2 títulos. El colombiano Rafael Carrascal minimizó el significado del partido perdido. Que fuimos mejores, este partido no significa nada, ganaron un partido que se inventaron acá porque también queríamos ganarlo, pero bueno, no se pudo, pero el equipo hizo un gran partido. Richard Ortiz terminó con genuinas reflexiones sobre lo que fue el 2021 para Olimpia. Un año de mierda pasamos. Y bueno, este grupo creo que se merece más categoría de jugadores tenemos de la RAN 7, así que no merecemos, contento por eso y creo que es momento de disfrutar ahora. ¿Fue de la mejor manera, Richard, este 2021? Y la verdad que sí, nos despedimos con 2 copas, terminamos casi último de la tabla y bueno, ahora gracias a Dios nos pusimos la pila y pudimos conseguir 2 títulos, así que contento por eso y también 2 estrellas más para la institución, así que contento por eso. Chiqui Arce cuestionó la actitud del arquero Jan Fernández, quien fue expulsado antes del comienzo del juego. Casi siempre yo hago esas evaluaciones para adentro, no pública, pero en esta realmente no puedo escapar, porque yo hablé con él antes de lo que podría pasar, antes de entrar a la cancha. Igual él se dejó llevar. Yo creo que cometió un grave error, un error que yo creo que solamente un pedido de disculpas no soluciona, por eso mismo no dejé que hiciera eso en el vestuario con sus compañeros. Veremos cómo se resuelve eso a futuro, juntamente con la opinión y las determinaciones también, si es que continuamos con la comisión directiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre aquí en la 800 del dial. 11:38. 23 grados la temperatura. Día agradable en cuanto a la temperatura, pero bueno, lluvioso aquí en la ciudad de Asunción, que hace que las cosas se compliquen en una ciudad como esta, que pocas cosas funcionan bien cuando llueve. Por eso es que estoy tan a favor de que los medios de comunicación insistamos con los pronósticos de turno del tiempo, y no como dice Nico, que no importa, que si llueve, llueve, y si no llueve, no llueve. En esta ciudad es un caos cuando llueve. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día. Saludos cordiales a todos los compañeros, a la audiencia y a los que inventaron la lluvia. Jota, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día Chipi, un saludo para todos. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Después de casi 20 años, el fútbol paraguayo va a tener en su primera división solo a 6 de los 8 campeones oficiales. Esto tras confirmarse el descenso de Luqueño, Cerro Porteño, Libertad, Olimpia, Guaraní, Nacional y Sol de América. Los otros campeones son Luqueño, que perdió la categoría, y Presidente Hayes. Nacional vuelve a la primera en el 2004 y de allí en adelante siempre el fútbol paraguayo tuvo a 7 de los 8 equipos que alguna vez salieron campeones. A vos no se te pierde luego la llave, ¿verdad? Cualquier cosa encuentra. ¿De dónde lo que saca esa data? Pero muy no me pierde la llave y ella más, para que me mañana guste. 6, mañana, el siguiente año 6. 6. Con Luqueño y Hayes, bueno, Hayes está en una categoría menor. Hayes está en la ganó primera 2 vez. veces. Hayes una, en el 52. Sol ganó 2 veces. Sol ganó 2 veces. Luqueño en el 51 y 53. Sí. Porque el de 2007 no contabiliza como título absoluto. Y no incluimos tampoco el título del 12 de octubre, que había ganado el clausura 2002, tampoco. que no es un título oficial. Atlántida nos liquidaron un partido. La primera final perdió Atlántida sobre la hora y un... ¿En qué año? ¿Qué año fue, Nico? Con el Piola Mendoza. Sí, me acuerdo de ese acontecimiento, pero no del año. El Piola Mendoza. Sí.
¿Qué año, Jotán? No sé, uno de los primeros campeonatos. Antes fue el primer finalista del fútbol paraguayo. Sí, contra Guaraní. Sí, nos inventaron un penal, ahí perdimos sobre la hora, me acuerdo bien. Bueno. Solo en Paraguay, dijo Nico en su título. Era la frase que iba a utilizar. ¿Vieron lo que pasó en la Champions? Sí. Increíble. Un error del software. Ahora, habrá un debate, porque a lo mejor es adrede y alguien se olvidó de poner en el momento que tenía que poner. Y ahora ya podés confiar todo. Pasó lo siguiente, para la gente que por ahí no vio, no está enterada. Se hizo el sorteo esta mañana de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y de entrada hubo un error. El Villarreal iba a enfrentar al Manchester United y no podían enfrentarse entre sí. Porque son del mismo grupo. Después de un par de segundos de silencio, el conductor dice, no, este enfrentamiento no se puede dar. Pero de hecho no podía estar en ese bolillero. O sea, ya estaban mal cargados los bolilleros. Se hizo más o menos el sorteo con otros errores en medio de los bolilleros. Quedó un emparejamiento. Y el Atlético de Madrid, que iba a medir al Bayern Múnich, el equipo probablemente más poderoso y uno de los candidatos, si no el más candidato, para decir de alguna forma, el mayor candidato, dice en redes sociales, en su Twitter, que van a pedir a la UEFA una explicación de qué es lo que pasó. Y la UEFA, media hora, una hora después, saca un comunicado manifestando que hubo un error en un servicio tecnológico externo que ellos contrataron en el software para el sorteo de la Champions, y queda el sorteo desierto y se va a volver a hacer. El sorteo ya se hizo otra vez, acaba de terminar, y lanzó nuevos emparejamientos. Una pelada, como decimos acá. Una pelada, que en la Champions, donde no pasan estas cosas habitualmente, que pase esto, es alguien ahí va a comer o no sé, un contrato se va a romper, unas cabezas van a volar, pero una verdadera pelada que pase esto en la UEFA Champions League. Pero bueno, pasa. Le pasó ahora nada menos que al campeonato de clubes más importante del mundo. Y quedaron los emparejamientos de la siguiente forma: el Salzburgo contra el Bayern, se salvó el Atlético de Madrid ahí. Consta igual el Atlético de Madrid va ante el Manchester United. Creo que igual hoy el Bayern es mucho más poderoso. El United tiene a Cristiano, pero futbolísticamente hablando está en un momento no muy feliz. El Sporting de Lisboa va contra el City de Guardiola. Benfica va ante el Ajax. El Chelsea va ante el Lille de Francia. Villarreal finalmente va a jugar con la Juve. Inter ante el Liverpool, partidazo. Y otro partidazo: PSG ante el Real Madrid. PSG versus Real Madrid. Son los partidos de los octavos de final de la Champions, en esto que pasó el día de hoy, insólito, con el sorteo de la UEFA Champions League. Después vamos a hablar más del tema. ¿Vos estabas viendo, Nico? Sí, estábamos viendo acá. En casa la primera parte donde hubo el error, y acá ya... La primera tanda y la segunda tanda. Sí. Bueno, nos metemos al clásico y vamos a hablar del Olimpia Cerro de anoche. ¿Cómo toman ustedes la declaración de Carrascal? ¿Qué les parece lo que dijo después del partido? No tiene sentido que lo haya hecho. Es una equivocación. El partido ya se jugó y después no. Lo mejor es felicitar al ganador. Y punto, ¿verdad? Y punto. A mí no me gustó. Yo coincido. Mira, hasta puede tener razón en lo que dice. De hecho, yo sostengo que me parece que esta Supercopa está muy buena. Se debería hacer en otro momento del año. Estamos con la resaca de la Copa Paraguay y del Campeonato Clausura también. Pero dentro de todo fue una fiesta. Y creo que minimizar, no digo de parte del público en medio del folclore, pero de un protagonista no. Creo que es de mal perdedor, ¿verdad? Como dice Nico, el perdedor ayer Hamilton, con todo lo que pasó, fue y lo saludó, y eso que habitualmente no se porta muy bien, pero y ya está, y terminó la historia, ¿verdad? Además no es un torneo inventado. Este torneo hace 2 Claro, años ya se estableció. Sí. Pasa que mucha gente de Cerro también se quejó por el hecho de tener que enfrentar a Olimpia, menospreció la Copa Paraguay, como diciendo por qué el campeón de la Copa Paraguay si hizo esto. Pero pasa en todos Pero lados. es, claro, es algo que ya se estableció hace 2 años.
O sea, esto ya estaba en los planes Pero de la APF. además, Fede, este sistema de enfrentar al campeón de la Copa Paraguay contra el campeón del campeonato oficial, digamos, pasa en Italia, pasa en España, pasa en Brasil. Brasil ayer ganó Atlético Mineiro 4-0, primer partido. Pasa en ligas muy importantes, o sea, no es un invento de Paraguay, digamos. En España inclusive juegan semifinales y final. Ahora, ahora. hace Es un el año. campeón de la liga contra el campeón de la Copa del Rey, más el que más puntos sumó, el Pero antes vicecampeón. se enfrentaban el campeón de la Copa del Rey contra el campeón de la liga. Y tiene un fin, nada más. tiene un fin deportivo y comercial. Claro. En lo deportivo, un título más, es el comienzo de la temporada, y en lo comercial, un buen dinero para el equipo que resulte ganador. Lo único que digo y sostengo es que me parece se debería hacer en otro momento, no al término de el campeonato, pero dentro de todo fue una fiesta ayer. Olimpia ganó bien el partido y Cerro no pudo contar con varias de sus figuras, pero bueno, no me parece que estuvo bien lo de Carrascal. No, es culpa de Olimpia. Hecho, no le tenía a Carrascal en esa jota, te soy sincero. No, se dejó llevar, yo creo, por lo que pasaba ahí dentro, a lo mejor, no sabes si tuvieron... Pero a mí hasta me gustó la actitud de Cerro de mostrar la Copa festejar, Claro, porque pucha, estaba los dos festejaban espectaculares. a una semana del campeonato fue. Totalmente. Y Y tenía su público enfrente. Totalmente. Cosa que no tuvo en Dos Bocas. A mí me gustó lo que hizo Cerro de mostrar la Copa y festejar, y porque claro que ese fue el campeonato más importante. Claro. Pero bueno, después lo que pasó en el partido, Olimpia no tiene la culpa, ¿verdad? Y ahí donde me parece Carrascal falló. Sí me gustó lo del Pica Lucena, que muestra la Copa, que festeje con su hinchada. La actitud del público de Cerro me parece que estuvo fenomenal. Fue una fiesta. A Tito Torres dijo después del partido, yo estaba muy feliz por la gente de Olimpia y la gente de Cerro. Se sentía que después de mucho volvían a la cancha. Creo que eso hay que valorar dentro de los aspectos que podemos tocar en el partido. Después entraremos en lo futbolístico, en lo arbitral también, por supuesto, de lo que pasó antes del inicio del partido y después. Pero dentro de todo fue una fiesta y fue una vuelta importante del público que evidentemente estaba ávido de ver el clásico después de mucho tiempo en cancha. Y Cerro tendrá 3 bajas para el comienzo de la apertura, que no es un dato menor, me parece. Creo que van a ser 3. No sé cuál es el tratamiento que le van a dar al tema. Y Gianpablo, Beto y Alan. Patiño y Alan. Patiño, sí. Claro, Patiño. Y lo de Jan habría que ver por cuántos partidos será. Jan es 2 partidos. Mínimo. 2 mínimo porque es roja directa, pero no sé directa. si por el gesto se puede interpretar. A la Benítez 2 partidos también, mínimo. ¿Ustedes escucharon las declaraciones de Chiquiarse al final? Sí. Magistral. Bueno, no se va a quedar ya. No se queda. ¿Y qué puede significar? No creo. Es que Jota, yo creo que van a llegar un cambio brusco. Pasa que cuando vos caminás en esa cornisa, hay un paso a la macanada. Hay un paso. Sí. O sea, vos tenés que ser muy ducho para hacer lo que venía haciendo Jan. Y Jan yo no sé si lo hace porque hasta empezaron a compararlo con Chilaver, y honestamente creo que hay 100.000 años de distancia. O sea, Jan es un muy buen arquero que a Cerro Porteño le sirvió muchísimo en este campeonato, pero en las últimas fechas se veía que estaba ahí, a punto de... El tema es que lamentablemente muchos lo festejan. Entonces, hasta lo de ayer lo justifican. Que la hinchada de Olimpia empezó, que le tiró... Pero él podía hacer todo eso menos el gesto. Eso es lo que pasa. Lo mismo pasaba con Tabarelli, que dicen Tabarelli. Sí, Tabarelli también hacía ese juego con la hinchada, pero nunca había gestos. La lengua fue lo máximo que hizo. Pero la lengua de Tabarelli sacaba cuando hacía un gol también. Era un gesto de... Claro. No, lo de ayer lo de Jan fue... Él tuvo un gesto, una comunicación. Lo de Jan... pero además un gesto, claro. No, ese gesto es lo que está de más. Después todo lo que él hizo pasaba de largo. Pero hay un tema, es lindo debatir esto, ¿verdad? Porque en Brasil no hay expulsión. Ahora están poniendo cientos de videos y de fotos donde jugadores... Para los brasileños es normal. Festejan de esa manera y no es expulsión. Nico, acordate del caso de Daniel Machado. Daniel se llama el delantero del Olimpia. Sí, Machado era. Daniel Machado. No me acuerdo. Leonardo Machado, cuando viene a Olimpia, hace un gol y festeja con este gesto que hago acá, pero trato de describir el famoso Tomás
con tu brazo izquierdo cruzado al derecho en forma de L. Ese hace, no fue ese. ¿Sabes qué hace? Se pega el brazo. Se pega el brazo. Y algunos entendieron cómo se inyectó algo, pero es la sangre, es la raza de los brasileños que ellos dicen. Eso hay festejo en todos los partidos. Ese es el tema. Bueno, si es que no vamos a ir a la sutileza. No hay sutileza. No, espera un ratito. Para mí viene expulsado ya. Sí. Claro. Pero si vamos a ir a la sutileza, lo de Ale Silva también es expulsión. Sí. Que sea para su hijo, para su abuela, para el diablo. Yo le hago así a Fede. Fede, yo gané 1 millón y vos no ganaste. Es burla. Es burla. Y le dio la amarilla. ¿por qué en una le sí, dio la amarilla. no? Porque el otro es un gesto feo, Nico. Es lo mismo Pero que yo te haga. Es lo mismo que pasó con el pollo. Pero le hizo la hinchada de Cerro Silva. Lo mismo que Richard Ortiz. Hizo a la cámara, eso va a pasar. Richard hizo también, le mostró amarilla también. Hizo también un gesto. No, Richard no hizo ningún gesto. Sí, le mostró tarjeta amarilla. Claro, pero sí, le hizo un gesto. Y el árbitro pasa le que dice, de ese lado. Allá le dice, Richard le pregunta por qué. Nico, y no hacia allá, le dice hacia la hinchada de Cerro. Es amarilla. Y sí, pero ¿por qué en una sí, en otra no? Porque el gesto, el nivel del gesto, el otro es más obsceno. Del gesto, pero es parte del reglamento. ¿Por qué le sacaron amarilla a Castro? ¿Quién es Castro? El que hizo el gol de Luque, no, todo Cerro limpia, Nico. Ya sé, pero pucha, ¿por qué le sacaron a Castro? Porque vos le querés... No, eso, y bueno, y le a quiero Castro, defender. Le sacaron a Castro porque levantó su remera y tenía un mensaje de Dios. Claro. Y él tenía un mensaje de Dios, no se puede levantar la remera, pero acá no dice váyanse dice Dios no sé qué cosa, y no importa, no te puedes levantar la remera, es el gesto de amarilla. Ahora, claro. Si ahí levantaba la remera y decía, Ameliano, andate a la remera, era roja. O sea, el nivel del gesto también tiene que ver. Pero esa es una deducción tuya. Eso no dice en el reglamento. En la patada, Nico. No dice en el reglamento. Eso nomás lo que yo quiero decir. No sé qué dice en el reglamento, pero me parece que... A Derlis lo amonestaron también en un partido de Copa Paraguay porque había hecho el gesto del silencio. Claro. Y después se le explicó que no sé qué cosa. Y si vos le haces así en vez del silencio, es roja. Si hace con el dedo del medio en vez del silencio es roja. Por eso yo creo que hay niveles de gestos, Nico. Una cosa es la burla y otra cosa ya es, me parece, llevar al extremo y hacer un gesto violento como el que hizo Jam. Ale lo viene haciendo, es amarilla, pero ese gesto lo hace contra Luque, contra Guaraní, contra Cerro, contra Olimpia. Siempre lo hizo. Yo creo que lo de Jam, si es que hacía solamente el bailecito y lo que siempre juega con la hinchada y eso, y no era ni amarilla, pero amarilla, bueno, cálmate, pero no era roja por eso, la roja viene por el gesto que fue muy totalmente, por eso yo repito, insisto, para mí viene expulsado Jan, pero hay que decir entonces que Ale Silva tiene un salvoconducto de los referes porque le explicó él que es para su hijo, para su sobrino, no sé para quién, pero es burla. Eso es lo malo que yo quiero que entiendan. Es burla, es burlarse de. Y Roque cuando hace así saca la lengua es burla. Y él le explicó que era para Tobía, para su hijo. Y sí, pero ese no es agresivo. Pero saca la lengua. Y viste que ahí se mide la agresividad. Claro, sí, por eso, Nico, a eso es lo que voy. Es la agresividad. Yo no sé, yo no le escuché decir a Roque. Riquelme hacía así también. Riquelme le hacía así a la gente o al dirigente después toda la vida. Sí, pero esa es su hinchada. Yo quiero separar una cosa, Nico. Lo de Riquelme a su hinchada y al ¿cómo se llama? El presidente de la República. Vuelvo a preguntar lo de Silva. Lo de ayer fue para el público. ¿Miró al público de Cerro cuando hacía esto, sí o no? Es que de ese lado hay cámaras. Si vos haces el gol de lado. Para mí que no. Para mí es muy distinto si Ale Silva, que siempre lo hace, se va y le hace al público Olimpia el gesto, que es muy distinto si le hace al público rival. Claro, pero yo coincido con Nico, pero coqueteas pues con eso. Coqueteas con eso porque ahí está la cámara. Vos vas a gritar a la cámara. No. Yo creo que hoy por todos lados hay cámaras. Él no hace atrás del arco, él hace al corner. Yo te entiendo, si vos le querés justificar a Ale. Yo creo que le hace en la mitad. Justificar a Ale. Y bueno, yo tampoco, yo estoy disponiendo sobre no le conozco a Ale, no es mi club. No le conozco a Ale y no es mi club. Yo le estoy buscando el porqué nomás. Silva le hace un golazo a Libertad. Olimpia le gana 3-0, el tercero fue de Silva, me acuerdo, vienen para uno. Él se da la vuelta, él no le mira ni a la hinchada de Libertad ni a nadie de los jugadores de Libertad. Él mirando allá al público Olimpia hace el gesto, me acuerdo perfectamente. Yo ahí no tomo como burla. Él no se dio la vuelta y le hizo así a la hinchada de Libertad, mira el golazo que te hice. Si lo de ayer, yo no estoy seguro, pero creo que fue para el público de Cerro. Si él se da la vuelta y le hace a Norte, le hace así, yo coincido con Nico. Hacelo mirando a tu hinchada. O si no, liga tarjeta. Pero para mí, ¿qué hizo en el costado donde fueron todos a festejar?
y hacia ahí siempre está la cámara, pues todos van a festejar a la cámara. Alan Benítez viene desde el norte y le dice, es más. ¿En qué parte? Hacia el córner de la derecha. No, Jota, en la mitad de la cancha fue casi. Así ya estaba cuando estaban saliendo. ¿Por qué Alan? Porque Alan esa es su posición en cancha, por eso esas, más o menos en esa zona se encuentran. Y bueno, pero estaba mirando miraba para norte, eso es lo que dice Nico, yo ahí estoy con él. O sea, yo creo que él miraba para norte cuando hizo el gesto, por eso Alan viene y le dice, tipo, para de... Ahí Cristian va a poner enseguida. Creo que fue así. Pero, mira, ahí está el de Richard. Pero Jota, yo creo que el árbitro mide el gesto. O sea, claro. Gianpaulo es roja. Yo creo que se tiene que medir el gesto. Claro. Yo también coincido. O sea, el gesto, la obscenidad o no, el desafío o no. Todos van a festejar, vos metiste el gol en norte, y todos van a festejar hacia la cámara. Eso siempre pasa, eso no es lo que yo voy. De este lado, hacia el córner, hay una cámara. Por ejemplo, fue mal amonestado, yo no vi ningún gesto de Richard. No hubo, yo vi en una repetición, ¿sí? Hizo un gesto que no era para, si quería tomar como gesto para amarilla, no recuerdo nomás cuál, pero repitió en un momento de la... Vamos a ver si ahora que estamos viendo la repetición repite. Ahí cabecea, tira. Antes de eso él hace el gesto. Cuando ve que todos van siempre a festejar hacia el córner, ¿viste? Después ya él hace el gesto. ¿Viste? Eso es área grande hacia el córner. Todo el mundo cuando hace un gol corre hacia el córner. Sí. Siempre pasa eso. Vos vas hacia las cámaras. No, pero eso ya es después. Vas a ver que en el ascenso no pasa eso. En los jugadores de primera hacen gol y se van hacia los corners. Richard hace hacia este lado. Sí. Hace el gesto, ya cuando quedó liberado de todos los abrazos de sus compañeros. Es que no me acuerdo si él le hizo así, algo así. Claro, él hace el gesto. Lo que pasa es que para Cerro todo el peso de la ley, y para los otros equipos, así viene siendo hace 3 años, 4 años. Un gol la pelota que pega en el travesaño, sale afuera, se le cobra gol en contra de Cerro. Así dijo Guaraní la semana pasada. Copa Libertadores de América, donde estaba habilitado 3 metros, ¿verdad? No. Se le anula a Cerro. Y estoy mintiendo, Pío. No vaya a hacer esos gestos, Federico. No, decime lo que vos quieras decirme. Pero no vaya a querer buscar complicidad con el jefe. Decime si estoy mintiendo. Y le mira, él cada vez que está haciendo gestos, cada vez que yo digo, ¿dónde yo miento? Decime a Nico, estás mintiendo. La semana pasada Cerro compró todo. No se puede decir que estás mintiendo, estás exagerando. Según la gente, a mí no me interesa la gente. Y bueno, y lo mismo pasa ahora, entonces Olimpia compró todo. Claro, no, yo no dije eso. Ahora Olimpia compró todo. Ahí está el gesto. Entonces, ahí está el gesto de APF que lo odiaba a Olimpia la semana pasada, ahora le odia a Cerro. No, es el arbitraje. Y bueno, y es malo el arbitraje, eso sabemos. Sí, pero no es contra Cerro. Pero más se equivocó contra Cerro. Entonces le odian a Cerro, entonces hay un problema con Cerro. El artículo 7, será sancionado el jugador que provoque de palabra, amenace, injurie, agravie, efectúe ademanes obscenos o gestos groseros, ofenda de hecho o falte el mutuo respeto que se deben los integrantes de su propio equipo o del equipo rival. Nico. Dice el reglamento. Y está bien. Sí, y es ofensa, es burlarse. Eso es de Ale Silva, es burlarse. No te vas a enojar conmigo, Nico. Como nosotros decimos, ¿es grave o no es grave? Ya es otro tema, pero es burlarse. Nico. Yo llegué primero que vos. Es tu imaginación. Es burlarse. Puede ser para vos, hijo querido, puede ser también a su hijito, porque yo llegué primero. Esa es tu imaginación de acuerdo a tu termómetro. Yo voy de vuelta yo estoy ahí con Cota, Nico. O sea, me parece que hay gestos, que ahí de hecho hay adjetivos calificativos para los gestos. Yo creo que no es lo mismo lo que hizo Silva, que si fue para Norte para mí es de tarjeta amarilla, que lo que hizo Jan. Yo ahí no coincido, Nico. No es lo mismo burlarse, como vos decís, así, vamos a suponer que fue para la hinchada de Cerro, que fue así. Yo creo que sí fue, que merecía la amarilla. No es lo mismo hacer esto que hacer esto. Pero ¿cuál es tu deducción de ese gesto de Jan? ¿Qué es? ¿Deducción en qué sentido? ¿Y cuál es el significado desde tu punto de vista? Puedo decir, así hizo Nico, mira, Nico así hizo. Hizo así y hizo todo. O sea, ¿son todos muertos o están todos muertos? Claro. Esa es la lectura. A veces vamos a matar, que es lo que uno cree, ahí sí. Pero eso es lo que estoy diciendo. En el fútbol brasileño no es expulsión, porque ya sé, esperan un rato, porque ellos saben que no es ofensa. Yo no sé. Entonces, si Jan le explicaba al árbitro antes, no le iba a pulsar. Está mal en Brasil, entonces. Ya sé, pero si a Jan le explicaba antes al equipo arbitral, no le iba a pulsar. Claro que le iba a pulsar, porque para el árbitro es el parámetro. Claro.
Y eso es lo que estoy diciendo. Yo repito, para mí bien expulsado, insisto, 3 veces ya estoy diciendo. Y está bien. Pero entonces, ¿por qué con los otros no se toma la misma determinación? Porque el otro no fue la Nosotros misma que no gravedad. ¿Por qué? Si es burlarse. Burlarse dice acá, la regla. Una cosa es burlarse, otra cosa Sí, es sí. decir son todos muertos, No, los vamos a no, matar. pero y es o no sé. burlarse dice la regla. La regla se cumple, no se discute. ¿Por qué dice la regla? Pero ahí no dice burlarse? que es burlarse, entonces Pero eso ya ahí es era, criterio del ahí está. árbitro. Sí, sí. El árbitro tiene su criterio y ese es el Pero criterio que dice, tuvo. Dice pues. ¿Y qué es burlarse? Ahí está el criterio bueno, del árbitro. Porque para mí ese gesto de Ale Silva, llevando las manos a la altura de las orejas, y el gesto de Erly González para mí tiene casi la misma gravedad. Si querés hilar fino y decir, se fue y le hizo el gesto del silencio al árbitro, a la hinchada rival o a quien sea. No. Si lee el reglamento, no pasa por nosotros, no pasa Yo porque sé, vos o yo. pero eso es una veamos. burla. Está bien, No, está bien. es lo que dice el reglamento. Es el criterio del árbitro. Entonces tiremos, metámosla en gorra, como dijo Alcides González. El hace 20 reglamento años. tiene, el reglamento hay lugares donde tiene un punto donde se acaba y a partir de ahí el criterio del árbitro. Esta parte vos querés aplicar el reglamento No, y es que una yo quiero pelea aplicar, sin se debe tiempo, aplicar. sin final. Y bueno, y se debe- ¿Qué es el reglamento que dice? Burla dice, y ahí, Sí. bueno, ¿qué es burla? Lo que hizo Ale para mí no es burla, lo que hizo el otro sí es burla, entonces es criterio, no es reglamento. Porque vos sabés tiernamente que él dice es para mi hijo o mi sobrino, Pero, no sé para quién. y está Entonces la bien. ternura para Ale Silva y todo el peso de la ley para Jan. Bueno, una patada de Roque es igual a una patada de Chicho Serna. Se demostró que no. Ah, bueno, Porque entonces Santa Cruz ahí le pisó no sé a quién y le perdonaron. Hay, ahí frente porque a hay preferencia cuando lecturas, tenía que ser Nico, expulsado. hay lecturas, hay antecedentes, hay comportamientos, No los dice árbitros eso la conocen. regla. Pero la regla no dice todo. dice eso la y eso es lo regla. que te digo, la regla en un punto es a Entonces, partir de ahí es criterio. discriminación. Pero, y Claro Nico, que hay, es fútbol. Discriminación. Si Jan en vez de hacer ese gesto mostraba el dedo del medio, que era una burla, para mí esa no puede ser catalogada como una burla. Para mí es expulsión. Es una ofensa. Y es expulsión. Y bueno, está bien. ¿Vos Dice viste, el reglamento que acabamos de leer. viste el primer gol de Olimpia, No digo Nico? yo, el primer gol de Olimpia, ¿viste? Pero Nico, espera, ya que El llevamos al primer tema, gol. ya que llevas el tema Cerro, y que Cerro es el... Yo me acuerdo de un montón de goles de jugadores de Cerro que no fueron expulsados por cosas similares. No sé, te voy a poner un ejemplo. Una miles hay. Julio Dos Santos va y le hace un gol sí. en Sur Sí. a Olimpia y se va y se tira así y le mira así como diciendo, parecido a lo de Silva. Eso no es roja. Eso no es roja, o sea, no... Máximo amarilla. Claro. ¿Y querés interpretarlo de esa manera? Yo no veo un jugador que sea expulsado mundialmente, incluso por... Cristiano Ronaldo hace un gol en el Messi. Se va y le muestra así la camiseta a la hinchada de Real Madrid. Él hace así, es amarilla. el otro. Cristiano hacía así, ¿te acuerdas? No, Te mostraba Cristiano así. hacía calma y le hacía al público del Barcelona calma. O sea, Claro. y es amarilla. burla también si vamos a ir al caso y no es roja. Es Sí, criterio. pero y eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo Entonces, eso. No, está diciendo eso, Nico. por supuesto, vos recién me dijiste, pero estamos en el fútbol paraguayo. Y yo también te digo, estamos en el fútbol paraguayo. Como si lo de Jan en Brasil no es expulsión. Yo te digo lo mismo. Vos me dijiste y Jota te apoyó, ¿verdad? Pero estamos en el fútbol paraguayo. Y tiene razón. Sí. Y otro lado no es expulsión. Eso nomás lo que yo estoy diciendo. Porque entonces? se sabe la ternura de Ale Silva, que es para un niño. Entonces por eso tenemos que Nico, deducir que no es expulsión. Espera, yo vuelvo a decir. Lo de Silva, que me parece fue para la hinchada de Cerro ayer. O sea, él se dio la vuelta y hace hacia norte el gesto. Para mí es amarilla. ¿Y fue amonestado Sí, una amarilla? ¿fue amonestado? No sé ni si fue Sí, fue amonestado. Bueno, para mí Amonestado. es amarilla. Para mí entonces viene ver aquí una amarilla. Donde yo no coincido con vos, Nico, es que eso es igual a lo de Gianpaulo. Claro. Eso no Que el peso de la ley no es igual para Cerro que para Olimpia. Claro, Dijiste, pero no, por el es hecho de roja ser para Cerro, Ale. Si hubiese sido al revés, la misma cosa. No, o sea, me lo parece mismo, que no. cualquier equipo. San Lorenzo es por Colombia, igual nomás. Lo que digo nomás es que en el reglamento no delimita cuál sí y cuál no. El reglamento dice burla, punto. No, es, no el, dice y más es nada. el árbitro el que tiene. En el gol, en el penal, Quintana, en el penal de Ale Silva, Quintana da un paso dentro del área. Tenía que ser invasión si aplicarle el reglamento. Y sí, Y no, eso pero está. ahí es criterio, por medio pasito no Y podés sí, pero hacer eso. pero llegó ya a repetirse. No, ¿o pero no? entonces no. Ese no. es el tema. Fueron invasiones mucho más grandes. Cuando se invade más grande, sí hay con un aplicarse, criterio. obviamente, Nico. va. Y sí, pero El no soy árbitro yo. Lo que pasa es que así nos arbitra con acostumbraron los criterio. árbitros Jota No, durante el año. no es así, por Nico. supuesto que sí. No, a ver, el arbitraje está horrible. El pero, pisotón, la pica pero Lucena en de este Libertad caso no se creo. cobró nada. Pero ese Y en fue un otras veces error se cobra arbitral. penales. Es Y un bueno, error, no sirve como pero está el ejemplo. VAR. Pero son Está error el y VAR. error del VAR también. Y como dijo Federico antes fuera de micrófono, fue mal utilizado ayer el VAR en la expulsión de Jan.
¿verdad? ¿En qué situaciones se utiliza el VAR? Gol, se revisa potenciales situaciones de infracción a las leyes. Penal, 2, se revisa si la decisión de sancionar no cobró. 3, tarjeta roja directa, se verifica si la expulsión de un jugador. 4, identidad de los jugadores. En caso que el árbitro se equivoque, le expulsa a Federico en vez de expulsar a Chipi y se revisa. Son las 4 ocasiones que se tienen que revisar, que tiene que actuar el VAR. Si el VAR actuó ayer antes de comenzar el partido. No se le echaba... Entonces, Cerro es perjudicado, ¿sí o no? Qué barbónico. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Era un partido Cerro Libertad. Martín Silva hace eso y no se le expulsa, gana Libertad. Sí. Y no se le expulsaba, no iba a decir que se tenía que usar el VAR. No, ¿cómo no? Pico si te dice acá? Bueno. El reglamento, porque a la vamos a violar todo el otro día. Una cosa, puedo preguntar otra cosa. Puedo preguntar otra cosa, hay grabaciones. Vos no pediste que se use el VAR en la jugada del penal de 12 de octubre, Cerro Porteño, que baje en línea. Sí. Vos dijiste que baje en línea y el VAR no pide que baje en línea. La mano. No, sí, claro, la mano. Que baje en línea y el VAR no puede bajar línea en esa. Sí, pero... Viste que sí quería que se use el VAR. Sí, pero es más, no iba a esclarecer a todos si hay que bajar en línea. Pero también está grabado que yo dije que fue penal. Pero a lo mejor no fue penal si es que bajaban línea. pero yo dije que fue penal. Pero a lo mejor no para fue que penal. te des cuenta. Lo que pasa es que ustedes a favor de Cerro, lo que pasa es que ustedes quieren concluir, verá que yo quiero apoyarle a Cerro nomás. No es eso. Lo que yo combato es la inutilidad de Elizondo y de Pablo Silva, que se demuestra en esto. ¿En qué situaciones se usa el VAR? No existe antes del partido. ¿Cierto? ¿Por qué se utilizó el VAR para soplarle al árbitro ayer? Si algo demasiado fácil. Ustedes van a la discusión Mango Upe. No, vos sos cerrista, vos sos limpista y por eso le favorece. Vamos a poner bien sobre la mesa. Yo estoy leyendo con argumentos, Nico. Y yo también, pero yo estoy leyendo, no es postura, es reglamento. No. ¿Cómo que con no? respecto a lo de Silva y lo de Jan. Pero está mezclando las cosas, Nico. En eso que está diciendo ahora nadie está en desacuerdo. Lo que está diciendo ahora nadie está en desacuerdo. El desacuerdo estamos con que para vos lo de Richard Ortiz y Ale era para expulsión. Y es amarilla nomás. No es para esa vez que Pollo festejó tocándose los testículos, ¿te acordás? Y diciéndole a su hinchada, tengo huevo, se tomó como que pudo haber dicho, tomen esta. Y le expulsaron, y le suspendieron. Y fue bien expulsado. ¿Verdad? Porque se pasó de rosca. Pero el VAR habla de la roja, Nico. Porque dice gesto obsceno. Tarjeta roja directa, se verifica si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no. Esto no aplica en el caso de la tarjeta amarilla. Bueno, es lo que dice, pero durante el juego. No dice durante el juego. Y sí, pero es lo que... Es que ese es el problema, que no dice antes o después o durante. Digo, yo estoy de acuerdo con la utilización del VAR en este tipo de casos. Yo también estoy de acuerdo, no sabía que decía eso en el... Pero realmente ahí tampoco es contundente en decir que a partir del pitazo inicial. Yo creo que el VAR está habilitado a actuar en este tipo de casos según la charla que hemos tenido acerca de... Porque hay un tema ahí, el árbitro puede amonestar o expulsar cuando los equipos ya están en la cancha o inclusive cuando los equipos se retiran. De hecho, varias veces lo hicieron. Sí. Pero generalmente fueron decisiones en cancha. Esta fue la primera vez que se recurrió al VAR para tomar una decisión como esta. En verdad, por lo que estaba leyendo, en ningún lugar dice antes, durante o después. El VAR habla solamente de protocolos durante el partido. Entonces, si le querés buscar la vuelta, puede decir está mal aplicado. Si no está escrito, está permitido. Es una herramienta implementada desde FIFA con la finalidad de evitar errores arbitrales e impartir justicia en los partidos de fútbol. Sí. Pero no dice inicio de los 90 minutos de juego. El partido de fútbol es... Todavía no comenzó. Por eso y el otro... es jurisdicción. Ahí tenemos una laguna. Pero es jurisdicción del árbitro. Y te digo, Nico, yo creo que si esto se lleva a debate en la International Board, esto va a justificar es un buen ejemplo para que... Para eso está. Y ahí se va a escribir. Y justamente ser, para que vos... Era una laguna. Y puede ser. Claro. Ahora, es jurisdicción del árbitro expulsar antes del comienzo del partido o después de finalizado el partido. Es jurisdicción del árbitro. Incluso está bien. Pero no debe recibir ahí es donde ayuda del VAR. No. Ahí es donde yo digo que está equivocado. Nico, ahí es donde digo que vos estás equivocado. En tu lectura, vos estás diciendo que algo que no está escrito, estás tirando hacia el lado que vos te estás pensando nomás. Y también se puede ir para el otro lado. Porque no está escrito. O sea, así como no se puede meter, también se puede meter, porque no está escrito. Hasta te compro, pero es para los partidos. Más allá de que no comparta, te compro lo de Silva porque el reglamento dice tacantemente burla. El tema es que a nivel mundial
Y a nivel local, en un montón de casos de Olimpia y de Cerro, ese tipo de acciones no son castigadas con tarjeta roja, son castigadas con tarjeta amarilla. Lo de Gianpaolo fue un gesto más violento. De burla. No, de burla. No, violento. No, fue de violencia. De burla. No es fue la de deducción que uno es saca. Tu deducción, es Nico. burla. Es burlarse de... Eso no es gesto violento, Nico. Entonces, ese es un gesto violento. Pero es burlarse del público de Olimpia. Están todos muertos. Él se burla. Pero ¿verdad? se burla de una manera violenta. Es agresiva, violenta. No es lo mismo. Voy a poner ejemplo del mismo club. No es lo mismo el gesto de Julio Dos Santos de ir a mirar a la hinchada y burlarse con las manos así tipo criatura, que el gesto de Gianpaolo. No es lo mismo. ¿Te acordás del gesto de Alan? ¿Te acordás del gesto de Alan? Si Gianpaolo hacía ese gesto de Alan, ¿era expulsión? No era. Era amarilla. Porque sí. es como, es un folclore, ¿verdad? Es algo como de frío, que es lo que ellos se tientan entre ellos, entre ambas hinchadas. Es distinto a la amenaza o al gesto amenazante. Que vos hacés, amenaza. Ahí si nos juntamos 10, me parece que amenaza en Brasil no es expulsión. Eso es lo que te estoy son diciendo. Criterios, Nico. Porque se toma de una manera Acá no diferente. estamos acostumbrados a eso. Están muertos, ya descendieron, algo, qué sé yo. No es. Ahora sí, vamos a sacar cada uno la deducción. Sí, no, un criminal ese tiene que ir preso, tiene que actuar el Ministerio del Interior contra Jan. Nico, quieras o no, es así. Entonces el referee toma de acuerdo a su pulso las determinaciones. Quieras o no, es así. En una Siempre patada pasa eso. La lógica es de acuerdo a la sociedad. En una patada pasa eso. En una jugada de penal o no penal pasa eso. Si al fin y al cabo cada uno tiene su sensación de lo que está pasando. O sea, eso no es nuevo. El tema de tomar con la subjetividad de cada uno es así nomás lo es, por eso hay tanta división, o si no estaríamos todos de acuerdo. O si no, la pintata de los luqueños, entonces no está escrito nomás, no es amenaza. Tiene una lectura eso. Ganen o mueren, ¿no? Esa es otra cosa. No soy tan tonto, Jota. No, pero no sé, para mí que no hay otra lectura del gesto de Jan. Yo sé qué puede decir. Miren mi cadena. Voy a decir por cuarta vez, y espero que sea la última. Para mí, Jan fue bien expulsado. Y el reglamento, leyendo el reglamento, dice burla. Entonces, si cada uno de nosotros vamos a tomar como burla eso, ¿verdad? Hasta Jan intentó explicar que quería sacarse el rosario, que era eso, que quería sacarse el rosario, ¿verdad? Que yo no le creo, por supuesto, ¿verdad? Porque eso le dice el árbitro, yo intento sacarme el rosario y ahí hago ese gesto, dice Jan. Y después le dice al árbitro. Y él se queda así. Claro, por eso te digo, para mí, repito por quinta vez, bien expulsado. Pero teniendo en cuenta la reglamentación, también debieron ser expulsados Ale Silva y Richard. Nico, eso nomás lo que yo aclaraste 5 veces algo que nosotros no te contradecimos, claro, que es la expulsión. Lo que sí, yo al menos, y creo que todos estamos contradiciendo, es la tarjeta a Ale. Ahí es donde yo creo que es amarilla. Hasta ahora no sé qué hizo Richard Ortiz. Yo creo que hizo así. Yo me acuerdo que hizo la repetición y vi el gesto. Dije, pero no me acuerdo. Yo no vi, soy sincero. Me gustaría ver pero lo de Silva, que creo fue para la hinchada de Cerro. Estoy seguro que fue para la hinchada de Cerro porque no muestra bien la cámara, pero él se da la vuelta y por eso Alan Benítez viene y medio le empuja y le dice ya está. Para mí eso es amarilla. Dice Ever Aquino con respecto a la expulsión de Jan, en otro medio declara: nosotros llegamos a ver en cancha. Yo en principio iba a ir con una amonestación, porque llegamos a ver cuando hacía un baile y lo que detectaron en el VAR fue contundente. Es decir que ya Aquino, en base al baile que él explica, lo iba a amonestar, pero él entendió que la gravedad fue otra y por eso lo expulsa. ¿El gesto de la gallinita de Tevez fue roja directa? Cierto, ahí está, justo Marce me está diciendo lo mismo. ¿O fue amarilla? Fue roja en una semifinal de Copa Libertadores. Roja directa, ¿quién era y él dijo de que él festejó así como festejaba Chatrut. ¿Te acuerdas que Chatrut también festejaba así? Por los rolling, pero por los rolling, Chatrut festejaba así por los rolling, hacía el gesto, ¿te acuerdas? Sí, Chatrut sí, pero claro, el TV fue... Ya, pero eso como vos querés tomar, podemos decir... No, ya sé, te pongo un ejemplo de Nico nomás, te pongo un ejemplo de Nico. Claro. ¿Por qué si TV negó es para mi hijita? Porque ella baila así en la escuela. Porque TV nunca lo hizo. Porque TV nunca lo hizo y nosotros le vemos a Ale después de los partidos, todo lo que nos vamos a la cancha, le vemos al nene que patea en la cancha después de los partidos y que juega con él y hace así. Es su hijo, 1000 veces hizo.
Por eso te digo, hay que conocer también la situación para tomar una determinación. Este tipo de situaciones vas a tener 10.000 porque no está determinado. No está determinado. O sea, hay jugadores que hacen baile y que se está burlando. No se está burlando. Es ofensivo, no es ofensivo. O sea, va a entrar en un sinnúmero de cosas que el árbitro mide ahí de acuerdo a su criterio y después cada uno de nosotros quita sus conclusiones. Pero no hay una regla determinante. Porque más allá de que diga burla, ahí vos tomás como te parece. Lo de Tevez, ¿quién? No recuerdo quién fue el referee. Roja directa. Para mí fue bien expulsado. Y así en ese tipo de casos hay miles. Pero miles de casos. Bueno, ¿podemos hablar del partido? Un ratito antes por favor. Jair Bolsonaro plantó a Mario Abdo, dice José Rojas, nuestro compañero y jefe de prensa de nuestra radio. No acudió al encuentro en Carmelo Peralta, impedido por la lluvia. La cita presidencial fue para colocación de la piedra fundamental para la construcción del puente de la vía oceánica y avanzar sobre la tarifa eléctrica de Itaipú. Vamos a ampliar esto más adelante. Esto dijo entonces Bolsonaro. Le habrá escuchado a Ariel con su pronóstico del tiempo, entonces por eso no sé. Bueno, muy bien. ¿Por qué lo ganó Olimpia, Jota? Porque estaba más entero. Me parece que Olimpia, hay una evaluación, un análisis sobre Olimpia, un debate que va a ser un poco más largo, ¿verdad? Que sus malos manejos durante el año hicieron que a carrera larga no le alcance, cuando era al revés. En otra época la carrera larga era donde le alcanzaba porque estaba todo sincronizado. En la época de Garnero, post Garnero, es como que entró en la desesperación y no le alcanza la carrera larga, pero en las carreras cortas siempre marcan diferencia este grupo. Es un grupo con mucha jerarquía, aparecen en los momentos que tienen que aparecer y juegan en los partidos concentrados, contundentes, como tienen que jugar. De hecho, Chiqui lo dijo, ¿verdad? Hubo una diferencia de concentración y de la forma en que llegaron al partido que terminó marcando esa diferencia que no existió en el año entre ambos equipos. Y Olimpia tiene eso, tiene jugadores de mucha jerarquía. Cuando parecía que se estaba acomodando más Cerro que Olimpia en el partido, viene la peinada, pase al vacío, rebote, gol, 1-0, y después te maneja el partido. En eso lo termina ganando. Por eso llevaba a que Olimpia en el año nunca peleó el campeonato, nunca estuvo segundo, tercero o cerca de pelear el campeonato. Siempre estuvo remando, arrancó mal y remó mal de atrás. Le costó la Copa Libertadores. En la fase de grupo con Flamengo es distinto, pero en el mano a mano con Inter lo emparejó. El torneo pasado en la liguilla lo ganó, la Copa Paraguay mano a mano lo gana. Estos partidos, que es una copa de un partido, lo gana. O sea, Olimpia en el mano a mano te saca la jerarquía de sus jugadores. Lo que no tiene es el sostén de la carrera larga, que eso ya no pasa solamente por el jugador, pasa por un montón de otras patas que tienen que estar bien sólidas. Y ayer Cerro llegó con muchos problemas, se le cae Beto previo al partido, le cambian a Jam, le faltaban 2 jugadores importantes, el banco era muy juvenil. Aquino, Bocelli, claro, y 5 le faltaron: Aquino, Bocelli, Pachi, Beto y Jam. Es mucho, ¿eh? Ever Aquino, profe, ¿cómo estás? A ver, Ever Aquino, profe, ¿cómo te va? Hola, Chivi, ¿todo bien y vos? ¿Cómo andas? Bien, profe, acá estábamos debatiendo fuerte y duro sobre el clásico de anoche. Discusión acalorada. Está bien. ¿Cómo lo viste, Ever? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué conclusiones sacás de tu trabajo del equipo arbitral en síntesis? Bien, en líneas generales muy bien, con situaciones atípicas. No se puede decir inesperadas, pero sí raras, que hace tiempo no ocurre que a un jugador se le expulse antes del partido. Y por todo el ambiente previo hasta que inició el partido, justamente por esa situación. Pero bien, creo que se actuó de manera correcta, era lo que correspondía y nada. ¿Cuál es tu evaluación, digo, de esa jugada, de esa situación? Porque jugada no fue de Gianpaolo con la hinchada del Olimpia. ¿Cuál fue tu conclusión para sacarle la roja? Bueno, se suele decir que la imagen era muy clara y vale más que 1000 palabras. Él hizo un gesto que figura en la regla claramente como causal de tarjeta roja, ¿verdad?
emplear gestos de manera humillante, ofensiva, y entonces se encuadra dentro de eso y fue expulsado. Se detectó eso en cabina. Nosotros realmente mirando desde el medio le veíamos de espalda a él y solamente veíamos los gestos que él realizaba y un pequeño bailecito. Entonces yo creía de que era para una tarjeta amarilla, pero la única imagen que capta eso era de frente, y en donde se nota claramente su gesto que produjo que se la expulsa. Acá se produjo un debate, Ever, porque Nico manifestó aquí, y estábamos con Fede, con Jota. Nico manifestó por qué la roja Gianpaolo, que para él es correcta también, empleada de tu parte, porque en base a la reglamentación que manifiesta y habla de la burla, no fue expulsado Ale Silva, que entiendo le hace ese gesto habitual en él, ¿verdad?, del festejo, pero que le hace la hinchada de Cerro. Ese fue el debate que estábamos teniendo. ¿Qué consideras? Pero, o sea, haciendo una comparación, creo que hay demasiada diferencia entre el gesto que hizo Silva y excederse en el festejo de un gol es causal de amonestación. Yo está claro, Ever, coincido, acá tres coincidimos con... Sí. Acá en ese... Nuestra pelea con Nico nomás, profe. ¿Nico? Hola, Ever, ¿cómo estás? Nico, no me digas que vos sos el que está... Sí. Está enojado, profe, despacito. Y voy a ser vehemente contigo con respeto, ¿verdad? No, en serio, ¿quién te dice a vos, al árbitro, quién te dice a vos que tenés que discernir si ese es más grave o menos grave cuando que la regla dice burla del adversario? Punto. No dice otra cosa. No dice la burla debe ser leve, moderada, fuerte, más fuerte, menos fuerte. No dice eso la regla. No. Para vos el gesto del arquero es igual al que hizo Silva. No dice eso la regla. Para mí tampoco. Yo repito, porque ya dije ahora sexta vez que digo, para mí Jan fue bien expulsado. Pero la regla dice burla del adversario. Y Alex Silva hace burla hacia la hinchada de Cerro. Es burla. No dice más fuerte, menos fuerte que el otro. No dice eso la regla. Pero hay criterios. Están tipificados en diferentes partes de la regla, Nico. En el festejo se habla, y es un apartado que es para tarjeta amarilla, que excederse en el festejo. Evidentemente que si en el festejo del gol hace lo mismo que hizo el portero, también va a ser expulsado. Pero un tipificado así, bien apartado en el festejo, excederse en un festejo es causal de tarjeta amarilla. Y ahí ya es criterio de ustedes, ¿verdad? O sea, no es criterio, es algo que figura y está bien clarito. Claro, pero digo nomás, o sea, yo coincido con... Es como sacarse la remera, es como lo que siempre hacía, por ejemplo, ese mismo gesto que hace Ale Silva, del otro lado, con su gente, no es tarjeta amarilla, pero del lado que él hizo, justamente por eso era la amonestación. Perdón, Ever, pero es lo que él me dijo para mí, o sea, yo hice para la cámara, me dijo. ¿Viste? Esa es la lectura que yo tuve. Entonces yo le dije, pero ¿a quién yo le explico? ¿Cómo hago entender de que vos le estás haciendo eso a la cámara abierta y vamos a suponer que haya 5 cámaras? Pero ¿cuánto tenés de público de ese lado? Claro. Tenía que ir a la cámara del medio. Coincido, además yo di el ejemplo de aquel Olimpia Libertad que le hace el 3-0 y hace ese mismo gesto, pero hace la hinchada Olimpia y dije, no, es amarilla. Ahora, ayer se dio la vuelta y hizo esa hinchada de Cerro y es amarilla. ¿Qué va a hacer? Lo más común que se suele hacer el topollillo. Sí. Eso también, la misma cosa es que cuando es hacia tu hinchada no tiene por qué ser causar la amonestación. Y muchos jugadores se suelen descargar haciendo eso hacia su gente inclusive, ¿verdad? Pero es totalmente diferente, ya es provocador cuando es del otro lado. El tema pasa, y discúlpame mi insistencia, Ever, que y lo voy a decir otra vez con todo respeto, y si se enojan, que los cronistas que cubren Olimpia
explicaron que el gesto de Alex Silva es para su hijo, para su sobrino, y entonces, lleno de ternura nosotros, y ustedes los árbitros tienen que disculparle a Alex Silva. Y los cronistas de Cerro no explicaron que lo de Jan es algo común en el fútbol brasileño, donde no se expulsa por eso. Entonces, la conclusión mía es que los cronistas que cubren Olimpia, y está bien que lo hayan hecho, no digo que está mal, fueron más vivos que los de Cerro. Porque si antes se decía que el gesto de Jan en Brasil no se sanciona como con tarjeta roja, entonces todos íbamos a decir y ustedes también iban a tragar el anzuelo. Esa es mi conclusión, mi querido Er. No, está muy bien. Evidentemente que, como hablamos, lo de Silva tenía muchísimos sectores, muchísimos lugares, muchísimos lados para poder hacer el festejo que él habitualmente hace. Entonces no se le puede exceptuar justamente por eso, por la tarjeta amarilla. Profe, no sé, interpretar lo que hizo el portero, no sé, interpretar de otra manera, no sé, no encuentro. Profe, acá ya habíamos hablado, lo dijo Fede primero, Nico también estaba investigando, el uso del VAR en el protocolo dice que se usa en el partido, ¿verdad? Y no está tampoco especificado si el partido va a partir del pitazo inicial hasta el final o el partido es desde que entran a la cancha, si se pudo haber utilizado el VAR para expulsar antes de que inicie el partido. La regla está por sobre todo, y la regla dice que el equipo arbitral en sí puede actuar desde el momento en que entra al campo de juego en situaciones que son causales de amonestación y expulsión, ¿verdad? Entonces ahí participamos todos. La regla está por encima del protocolo. Aclarado. Para situaciones como esta. Profe, ¿y lo de Richard qué fue? Porque me pareció ver en la transmisión un gesto, pero no encontramos en la repetición para la tarjeta amarilla. Hizo un gesto de ancho. Era para de ser ancho. De ser ancho, sí. Bueno, Ever, ¿y la jugada de Rodríguez? ¿Qué determinaste ahí? Porque te llamó el VAR y te mantuviste en tu decisión. Rodríguez fue contra Alex Silva, ¿verdad? Sí. Sí. Antes que nada, el primer punto siempre es... ¿Rivas o Rodríguez? El jugador... no me acuerdo. No, Rivas fue. Número 17 tenía. Sí. Si los jugadores intentan disputar el balón, ¿verdad? Entonces, yo paso la información a cabina desde lo que alcancé a ver, de que el jugador disputa el balón, termina pisando el balón y a consecuencia de eso se desliza y termina contactando con la pierna de Alex Silva. Yo consideré en cancha para una tarjeta amarilla. Ellos evidentemente encontraron algo que tenía un colorcito por lo menos para la tarjeta roja y por eso me llamaron. Yo me voy, evalúo y encuentro de que sí hubo una disputa y que el contacto posterior se produce con la punta prácticamente del pie, no con el peso de todo el cuerpo, que si era con el talón probablemente había tintes para la tarjeta roja, pero como fue con la punta del pie y el agregado de que disputó el balón, entonces consideré que caía solamente una tarjeta amarilla. Yo coincidí ayer en la transmisión con eso, porque también él va a la pelota y la pelota le termina llevando el pie hacia Alejandro Silva. Entró muy mal Rivas, bien amonestado, pero ¿por qué no podía ser roja? Y porque no tuvo esa contundencia de ir. Pero para aprender nomás, profe, si eso terminaba en una lesión, por más de que haya ido con esa mala manera que fue y sin ir a la pierna directamente, si terminaba en lesión, ¿tiene que ver la consecuencia para cambiar el color de tarjeta? No, para nada, porque si no, siempre ponemos como ejemplo uno que termina rompiéndose la cabeza o la parte del rostro, porque generalmente se entiende que porque sangra se le tiene que echar, pero no es así. Uno tiene que interpretar la jugada en sí, lo que está viendo, y no guiarse por las consecuencias. Ever, ¿cuál es el criterio que aplicaste en el primer gol? Porque ahí por lo que estaba viendo hay varias situaciones que se objetan. En primer lugar, una mano de Derlis González, y creo que antes en verdad hay un forcejeo de Roque con Carrascal. ¿Cómo viste esa jugada?
Evidentemente que mano no hubo. Yo no podía asegurar eso en cancha desde mi posición. Voy a mentir si de que yo vi claramente que le pegan el hombro, porque era una jugada complicada. Pero con las imágenes se ve que solamente le pegan en el hombro, o sea que mano no fue. Y el forcejeo ahí entre Roque, antes él forcejea con un jugador de justamente de Cerro y después termina contactando creo que con Carrascal. Sí. Son de las jugadas que hoy día todo el mundo del fútbol ya entiende, cosas que anteriormente probablemente terminábamos pitando por un simple contacto. Hoy día creo que se pasa el mensaje claro de que no todos los contactos son faltas, y en este caso yo entendí también de esa forma. Pero ¿hubo alguna indicación del VAR para esa jugada? ¿O en esa jugada puntualmente? Ellos están, yo relato lo que veo en cancha y ellos están de que si encuentran algo fuera de lo que yo estoy mencionando, ellos tienen la posibilidad de llamarlo. Profe, y ya haciendo un análisis, no sé si le corresponde mediáticamente poder hablar de eso, o lo que se pueda, pero haciendo un análisis de lo que nosotros vimos desde afuera, el cambio arbitral que hubo en una parte del campeonato donde se dejó jugar demasiado, inclusive algunos malentendieron porque las faltas que eran faltas no se cobraban para dejar jugar. Es muy llamativo que en cierto momento del campeonato las tarjetas amarillas solamente salían en el segundo tiempo, no salían en el primero. Como que hubo un cambio para la parte final. ¿Cuál es la evaluación del año a nivel estrategia arbitral? O sea, se arrancó de una manera, se terminó de otra, no fue un buen año arbitral, tenemos una mala lectura los de afuera. ¿Cómo lo ve? Evidentemente que ante un cambio como este siempre va a haber situaciones por mejorar y a lo mejor no nos acomodamos también muy así a la ligera, ¿verdad? No todos tenemos también el poder interpretar lo que nos están pidiendo, pero creo sí de que en líneas generales durante el torneo se mantuvo eso por lo menos de pitar faltas claras. A lo mejor falta llevar así de la manito con la sanción disciplinaria, pero estamos creo que por el camino correcto. Bueno, ¿alguna pregunta más para Ever, muchachos? Está todo, me parece, con respecto a lo de ayer. Vamos a organizar un asado acá con Nico, Ever, vamos sí. a discutir ahí. Exactamente, yo me quedo con... Te quiero mucho, Nico. Yo también, yo me quedo con los ítems donde se puede utilizar el VAR y no habla antes del partido. Entonces, que te haya ayudado. Si vos tenés jurisdicción de expulsar a un jugador antes o después de terminado un partido. Para mí no dice la utilización del VAR que se puede hacer antes. No es contundente. Segundo, coincido con lo que dice Ever, que la regla está por encima. Y hay una tercera cuestión. El fútbol es mucho de sentido común, Nico. Totalmente. O sea, es sentido común. O sea, vos tenés la herramienta, el tipo hace algo que es de roja, ¿por qué no la vas a usar? Claro. Si la regla está por encima de todo. Si además, ahora, otra cosa hubiese sido si el protocolo VAR o lo que fuese indicaba, está terminantemente prohibido usar antes del partido. Ahí sí, te doy toda la razón. Pero si no, es sentido común. Que es lo mismo que pasa en el tema de lo que manifestaste vos, que de hecho ahí Ever explicó también con la cuestión del apartado de los festejos. Quiera o no, es criterio, o sea, como es criterio en una patada, que ustedes cómo es que le llaman, Ever, la intensidad, la famosa intensidad. Algunas son más fuertes, menos fuertes, algunas son en medio de un partido caliente, otras en un partido que no pasa nada, y vas y metes una plancha, una patada fuerte, y bueno, y te expulsa por el partido, no pasaba nada. Ahora, en un partido donde ya hay luego roces, y de por ahí, qué sé yo, alguna que otra patada va a pasar de largo. Es manejo de totalmente de acuerdo, pero perdón, Ever, yo voy a decir algo más. Último, la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió que jueguen Patiño y Alan en Cerro Porteño. Para mí no debieron jugar porque fueron expulsados en un partido oficial la fecha pasada. Sí. En homenaje, en honor a este clásico, el último del año, para cerrar en una fiesta Yapajamuá, hizo la APF, la matriz del fútbol, que jueguen los dos. Repito, para mí incorrectamente.
y el arbitraje echó a perder la posibilidad de que Cerro juegue con todos sus titulares por una expulsión antes del partido, rebuscándose en situaciones no escritas. ¿Qué dijo Chiqui Arce? No, espera un rato. En situaciones no escritas. No. Entonces, para mí... no escritas? Y no están escritas, para mí no está escrita. Ahí está, el VAR se utiliza solamente en 4 circunstancias. No dice antes del partido. No dice, el árbitro, el VAR le ayudó a Ever Aquino a expulsar a Jan. No dice que no se puede y explicó que desde el que entra es el equipo arbitral el que puede decir. No dice eso en ningún lado. Y lo otro tampoco dice. Claro, lo que vos decís tampoco dice. Qué mal que queda, Nico. El arbitraje le privó a Cerro de que juegue con su arquero. Así mismo. El propio Chiqui Arce dijo que fue una irresponsabilidad. Se armó toda la fiesta y el arbitraje se encargó. Qué mal suena. Pero Ever, el propio Chiqui Arce dijo que fue una irresponsabilidad. Y Federico Acosta, Juan Alberto Acosta, dijo también que fue irresponsabilidad de su arquero, pero hasta hoy todo el mundo dice que le favoreció a Cerro. No. Le favoreció a Cerro su arquero. ¿Cómo no le vas a sacar amarilla por esa jugada, Nico? Les tironeó al compañero agresivamente y se armó el alboroto. Pero tú, yo no digo que está mal. Se armó el alboroto, vos le amonestás a los dos que armaron el alboroto. Viene expulsado Sergio y viene expulsado Roberto Fernández. Bien. 2 veces le dijo cállate y siguió. Y yo también dije, como digo otra vez, que fue bien expulsado Jan, pero el arbitraje pudo ser más contemplativo en homenaje a... No. Claro que sí. ¿Cómo? No, por supuesto que sí. No, ahí ya. No, eso ya no. Pero hay una contradicción ahí. Si fue bien expulsado, entonces nosotros teníamos que estudiar que íbamos a afectar lo que iba a ser una fiesta. Pero medio contradictorio lo que me decís, Nico. Claro, y también si vos estás coincidiendo de que era para una clara tarjeta roja y que nosotros opacamos entonces lo que podía también, decir una fiesta, una mejor fiesta, no. También es contradictorio que no se le haya expulsado a Ale Silva por burlarse del rival. Pero son niveles distintos, Nico. Por eso lo que marca la diferencia de jerarquía de un árbitro... Nico, una cosa nomás antes del profe. Lo que marca la jerarquía de un árbitro, profe, es su poder de decisión. El reglamento está escrito. El poder de decisión y su lectura de juego, esa es la diferencia que marca. El manejo no, es que la regla es contundente como en el pool o en el... Eso Ever le saca varias ventajas en el manejo del partido. Ahora, una sola crítica de mi parte, Ever, que acá coincido con Julito Caballero, que nos escribe al WhatsApp. Que yo coincido con la no falta de Roque a Carrascal. Pero esa hubo 2 después por ahí y cobraste, Ever, ahí en la mitad de la cancha. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero después me parece que en la jugada que estábamos marcando, la de Gianpaulo, la de Silva, las demás, creo que no hubo nada por eso, pues, la única carga lícita es hombro contra hombro, dice también la regla. Sí, ahora, el arbitraje discierne que el empujón de Roque en la espalda de Carrascal no es falta, entonces es discernimiento pero, hacia Nico, un lado nomás. No podemos competir afuera, Nico, no se cobra falta en ninguna parte del mundo. Pues yo estoy de acuerdo, pero eso dice la regla, ya que somos... ¿Qué dice el profe? Complicado eso. Bueno, Ever, te dejamos descansar, te agradezco mucho. No. Dale, señores, abrazo grande. A vos también, Nico, abrazo grande. Quería decir algo, Decina. No, para nada. No, decís si es debate nomás. No, espectacular. No, a lo mejor, como dicen ustedes, después terminé pitando algunas, pero pitar una o 2 faltas de más o de menos en un partido como el de ayer, creo que sigue siendo buen promedio. Totalmente. Yo estoy de acuerdo, y me parece que sí hay que seguir en esta línea de no pitar este tipo de... Yo puedo ir a esa jugada. Yo prefiero muchas veces que se dejen pasar ciertas hasta tarjetas amarillas que cobrar todo al pedo, ¿verdad? O sea, esa jugada, Chipi y profe, el Carrascal es cierto que termina siendo chocado por Roque, pero la disputa de balón era entre Roque y Lucena, y cuando Carrascal se mete en el medio, Roque venía del forcejeo con Lucena, o sea, no era una jugada que Roque va a la espalda de Carrascal. Pero claro que sí. No era una disputa entre ellos. Es diferente cuando entre 2 jugadores y uno el que le carga en la espalda, hay más posibilidades de sancionar infracción, pero acá el forcejeo por el lugar, por ganar el espacio, por ganar la posesión del balón, era entre Roque y Lucena, que estaban detrás de Carrascal. Totalmente.
Tuviste la misma lectura, Jota. Sí. Bueno, gracias, Ever, muy amable. Cuando quieran, señores, abrazo grande. Un abrazo, Ever Aquino, árbitro del Clásico. Porque ahí, Nico, vos fíjate que Lucena lo mueve a Roque. Sí, pero entonces Roque va a la pelota, le empuja a Carrascal. Está bien lo que vos decís. Carrascal se va al anticipo y le termina chocando. Saca de lado el forcejeo con Lucena. No podemos cobrar ese tipo. Si es hombro con espalda, sí, Chipi. Porque no te cobran en ninguna parte del mundo. Eso es que una vez Roque mismo reclamó. Ese de que yo soy delantero y me voy y le toco a la espalda del rival no se cobra más. Dijo hace 4 años. Dijo, yo estaba en la mesa cuando le hicimos una entrevista. Me acuerdo. No podemos ir cobrando ese tipo de cosas. No vamos a ser competitivos nunca. O sea, es imposible. Ahora, un atropello gigantesco, no digo. Pero ese tipo de contacto, Jota, hace el defensor en el área. Lo primero que hace es te va y le intenta desequilibrar al delantero para que no salte. Richard tuvo una genial sobre Morales. Esa que Morales se sacó a 3 por ahí de encima y ya le ganó en la carrera a Richard. Y Richard va y le choca como hace Beto. Cuarto con cuarto, y le tumbó. Esa maña, que son propias de futbolista, que después cuando el futbolista se va y juega contra los buches en un torneo de exa o de barrio o de club, hacen y ni ven los referees ni los jugadores ni se enteraron, ya les duele nomás. O ven, se hacen embotado nomás. Es normal. Lo que... Bueno, Nico, si vos, ¿qué querés que te diga, hermano? No sé. No, y se hace para bien. Yo digo que está bien que se hagan embotado, si no se va a cobrar cada 10 segundos una falta. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí digo nomás es que Cerro tiene Tederacu, de que justo contra Cerro no se ve esa infracción. Pero la semana pasada entonces Patiño le atropelló a Rodi y era foul en el gol. Iba a decir eso cuando se iba a enojar a Nico. No, yo no ese me criterio, Nico, a mí me que en una semana cambia. No me enojo. No, como si salta bien. Es malo el arbitraje, eso coincidimos todos. ¿Hace contacto o no hace contacto? A la espalda de Rodríguez. No es falta ni acá ni pero Roque le empuja. Ponemos el primer gol, Cristian, por favor. Roque le empuja, Lucena le empuja a Roque y Roque a Carrascal. O si no se genera un Cerro contra Olimpia, Nico, hay cosas que son normales. Si este era Tacuarí o era Rubio Ñu, íbamos a decir lo mismo en la misma jugada. No. Está Miguel Cardona, el presidente del Olimpia. Miguel Cardona, ¿cómo te va, presidente? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el equipo de Radio La Unión, muy buenas tardes. Día de fiesta para el pueblo olimpista, desde ayer que estamos de fiesta. Felicidades por el campeonato, presidente. Bueno, es un año que cierra de esta forma, con dos triunfos, 2 copas que quizás meses atrás no eran esperadas, ¿verdad? Por el trámite del año, por cómo se dieron las cosas. Y creo que es un impulso para lo que viene, ¿verdad? Para el 2022. Supongo que no es lo mismo, o no hubiese sido lo mismo cerrar sin estos títulos y más con el agregado que ayer se le ganó al clásico rival, a Cerro Porteño, para arrancar la temporada venidera con un poco más de aire y de colchón. Así mismo, mira, tomamos en el momento que asumí la presidencia, estábamos últimos en la tabla de posiciones, con un equipo muy golpeado emocionalmente. Y en un momento muy duro, muy difícil para el club. Pero yo considero que tenemos un buen plantel y que haciendo ciertos ajustes y cuidando la parte emocional y emotiva, muchas cosas se podían conseguir. Pero tenemos un buen plantel y teníamos una dirección técnica adecuada. Yo veía en la persona que interpretaba perfectamente lo que este plantel quiere. Entonces tomamos así, hemos pasado momentos algunos complicados, empezamos a perder los primeros partidos, pero fuimos ganando. Yo le decía, una vez que empecemos a ganar, se crea un círculo virtuoso. Esto del fútbol es así, cuando uno empieza a ganar, se van consiguiendo cosas importantes. Y bueno, mediante eso, después se dio el que ganó en una batalla, pues no solamente le ganamos la Copa Paraguay. Ahí dijimos, este es el Olimpia que se viene, ya lo venía diciendo, prepárense, este es el Olimpia nunca hay que subestimarlo. Después tuvimos la final contra Nacional, por el tema de la Libertadores en su cancha. Y tuvimos 4 partidos contra Nacional en el año, perdimos 3, empatamos 1, pero le ganamos en el momento que el Olimpia tiene que sacar su espíritu y sus fuerzas. Le ganamos y hoy estamos en la Libertadores el 9 de febrero, va a ser nuestro primer partido. Y por último, se dio que nos encontramos contra nuestro tradicional rival en la Supercopa, para demostrar quién es el supercampeón del año.
y ayer hemos hecho un gran partido, le hemos ganado indiscutiblemente y se ha demostrado quién es el mejor del año y cómo terminamos con una gran fiesta. También sabiendo que hay que ser digno en los triunfos, en las derrotas, hay que saber que todo es pasajero, que hay que valorar, hay que disfrutar el momento de que uno gana, pero también en la derrota hay que ser digno. El Cerro ha sido un gran rival, ha hecho un gran trabajo, tiene un gran plantel, tiene un gran cuerpo técnico, pero Olimpia ha demostrado de qué está hecho y hacia dónde va el Olimpia. Presidente, inclusive nuestro rival en un momento han hablado un poco de más, nos mantuvimos callados y han tocado la oreja al Olimpia y bueno, ahora saben y han sentido lo que es el Olimpia. Presidente, yo a eso le quería consultar, porque insiste con que no hay que subestimar a Olimpia. O sea, ¿dónde sintió que a alguien le faltó el respeto a Olimpia en esta parte final? En todas las cosas, ¿verdad? Realmente, si se tiene declaración en la semana, de lo que estuvieron diciendo, hablando del promedio, de no sé qué cosa. Después también algunas cosas no estuvieron bien en el tema de algunas cosas que no me gustaron, no sucediendo algunas cosas, fíjate, inclusive el tema de los jugadores que ahora metieron en el último partido, que nosotros sabíamos bien perfectamente que no correspondía que jueguen. Hemos presentado una nota que claramente es que estos jugadores no podían jugar, pero nosotros igual les queríamos ganar con todo el plantel. Simplemente que en este país las reglas tienen que cumplirse. Y uno trata de forzar las interpretaciones, forzando las cosas esas son las cosas que no hacen bien al fútbol. Pero no importa, eso es lo que le gusta al Olimpia, cuando te ponen todo en contra, ahí es donde el Olimpia muestra su espíritu y su fuerza. Presidente, Nicolás Ledesma le saluda. Para mí, Olimpia ayer jugó uno de los mejores partidos del año, para mi gusto futbolero, verdad que puede ser equivocado. Y Julio César Cáceres no es el mejor técnico del mundo hoy, a lo mejor lo va a hacer, ojalá Dios quiera que sea. Pero ¿qué enseñanza le deja a usted fundamentalmente con los cambios constantes de técnicos que no le lleva a ningún equipo a ningún lado? ¿Verdad? Positivo digo, que no se merece un club como el Olimpia. Esto va a hacer que se pare la pelota, que se juegue ya por un cuerpo técnico definitivamente, no sé si por 2, 3 o 4 años, para verse el fruto del trabajo de hombres históricos como Julio César Cáceres, por ejemplo, o eso está por definirse todavía en cuanto a la política y siempre va a ser el resultado el que mande para una determinación de si continúa o no un cuerpo técnico en el Olimpia. Mira, te quiero decir lo siguiente, o sea, yo soy una persona que respeto mucho los procesos. Yo pedí inclusive al asumir, señores, necesitamos tiempo, esto no se crea un milagro, es un club que hemos tomado una situación muy difícil de lo financiero, y que lo financiero afecta a lo deportivo, esto le golpea mucho a los jugadores, entonces todo eso sabemos que es así, pero que hemos tomado una línea, ¿verdad? Una línea de ir ordenando. Creo que esto no se hace del día para la noche, que lleva un proceso. Y sobre esos procesos también la parte deportiva necesitan un tiempo, necesitan un proceso. Yo encontré, y yo dije, en Julio la persona, lo vengo sosteniendo desde antes, que es la persona adecuada para el momento Olimpia. Porque nosotros necesitamos a alguien que tenga el ADN Olimpia, que se haya formado Olimpia, que entienda, que sienta el Olimpia, que haya sido capitán porque eso demuestra el liderazgo de otros lugares, capitán del River, capitán de Boca, ha jugado en España, en Francia, eso habla mucho de él, y de que encima técnico, tiene la edad adecuada, con el hambre adecuado, y bueno, todo eso hemos dicho que es la persona adecuada. Yo lo vengo sosteniendo hace rato. Vamos a trabajar en fortalecerlo, ese cuerpo, de la parte del preparador físico, vamos a tener también otro asistente técnico, vamos a fortalecer el equipo. Pero ustedes saben, el Olimpia se rinde cada final de fin de semana, lastimosamente así es. Yo soy una persona que voy a pelear por los procesos, no me dejo llevar así, no sé, muy difícil de cambiar en mi opinión. Pero en este club, la verdad que cuesta mucho, la gente a veces hace impresiones que no colaboran mucho en eso, pero yo voy a mantener lo que yo creo y la línea futbolística que yo pido. Y Julio interpreta perfectamente lo que estamos buscando. Presidente, me parece muy bien realmente lo que dice, porque lo que necesitamos en el fútbol paraguayo es que se sostengan este tipo de proyectos, y más con entrenadores jóvenes, para tener ese potencial y darle ese potencial a los entrenadores, y que no
se les corte cada rato. Pero también, así como se tiene que formar este nuevo cuerpo técnico, el nuevo plantel de Olimpia, ¿cómo también se está formando la nueva dirigencia de Olimpia? Porque algo que vimos en estos últimos tiempos era mucha división, y ustedes también tienen que formar esa química, ¿verdad?, dirigencial. Ahí también está sintiendo que se le están acercando. Sí, lógico, desde que empezamos, mira, la línea está muy ordenada, estamos bajo una línea de una directiva que hoy por hoy están casi todos, ¿verdad? Hoy por hoy están casi todos, o sea, hoy volvió mucha gente que renunció, estamos trabajando. El Olimpia es un Olimpia inclusivo, todos aquellos que quieran ayudar y que puedan agregar valor, nosotros vamos a estar abiertos a esta gente. El Olimpia lo hacemos entre todos. Los más de 3 millones de olimpistas que están en el país, fuera del país, lo hacen al Olimpia. Esa gran masa de gente es lo que hace que el Olimpia ha sido y será la fuerza del Olimpia. Y dentro de eso está la parte directiva. Nosotros dijimos que tenemos que interpretar que venimos a servir por un tiempo. Queremos hacer lo mejor que podamos, pero que nosotros tenemos una gran responsabilidad social. Somos los responsables de la emisión de mucha gente, mucha alegría que tenemos que dar. Ese es el gran compromiso. Y tenemos que seguir por esa línea, sabiendo que venimos a ayudar por un tiempo y que vamos a dar lo mejor de nosotros. Todos aquellos que vengan bajo esa línea y serán bienvenidos en esta comisión directiva. Todos aquellos que interpretan y que yo sienta que realmente quieren lo mejor para la Olimpia, vamos a trabajar en esa línea. Y queremos a lo mejor, y hay una gran base también de dirigentes que están en la parte de básquetbol, otros están en la parte de fútbol de salón. Son grandes dirigentes que le hacen al Olimpia y que están inclusive autogestionando muchas veces con un esfuerzo personal. Esos son el futuro de la directiva también que tiene el Olimpia. Hay gente que es capaz de sacrificar todo por ayudar a la futuro. Presidente, grandes olimpistas. Sí. También hay algo que nosotros siempre lo hablamos, siempre por mejorar el fútbol. Muchos presidentes llegan a la presidencia de las instituciones por su gran liderazgo y por su excelencia en administraciones principalmente, no por méritos futbolísticos, y tienen que tomar decisiones futbolísticas, y uno siempre va aprendiendo y va teniendo desde su lugar su idea. Pero en este caso Olimpia está en un juego de ajedrez, es un plantel que de a poco muchos están cumpliendo ciclos, no puede contratar, hay deudas, o sea, es un momento difícil Olimpia. ¿Cómo van a hacer esas tomas de decisiones para armar los planteles? ¿En quién se recuesta usted para tener mayor asesoramiento técnico para las contrataciones? Y mira, como bien dijiste, ese panorama, Olimpia está en un momento difícil porque cuando uno lo financiero, el fútbol mucho depende de lo financiero. O sea, para ser exitoso en el fútbol tiene que llegar 3 grandes áreas: lo financiero, tener un gran cuerpo técnico de jugadores y la infraestructura. Son las 3 patas que tenés que cuidar, tener una infraestructura. Y cuando hablo de estadios, centro de entrenamiento, sí. Pero si vos no cuidás lo financiero, ninguno de los otros no es sostenible, se cae todo. Entonces uno tiene que ser muy serio y muy firme en el momento de tomar. Pero también, esto no es como una empresa que uno corta nomás los costos, no, esto es un equilibrio, es un arte, tiene que ir llevando con cuidado, porque si te equivocas, o sea, lo deportivo no te perdona lo otro. Entonces es un arte que tenemos que llevarlo con cariño, con cuidado, pero tenés que tener un norte y una estrategia clara. Y sabiendo que con seriedad y con gestión uno va a sacar el club adelante. Son muchas horas que se le tiene que dedicar, pero hay que ser muy cuidadoso y hay que ser muy pensante, ¿no? Hay que escuchar a mucha gente. Acá nadie tiene la verdad absoluta. Acá hay que escuchar, hay que participar, escuchar 3, 4 opiniones. Y bueno, y sobre eso uno va formando el plantel. Nosotros venimos trabajando planificadamente con este equipo, con varias reuniones con Julio, con Quique, con Paco Esteche. ¿Cuáles son los jugadores que tenemos por cada puesto? ¿Quién es el titular 1, titular 2? ¿Cuál es el joven que lo vamos a estar formando ahí abajo para que vaya teniendo minutos de juego? Porque ahí también está el futuro deportivo y financiero del club. Estos jóvenes que piden espacio, que necesitan minutos. Ya nosotros, yo por lo menos considero que el fútbol, para ser exitoso, tiene que encontrar el equilibrio perfecto entre la madurez y la juventud. No puedes tener ni todo gente grande ni tampoco todos jóvenes. Ese es el equilibrio que hay que ir cuidando y sobre el cual vamos a ir trabajando y vamos a poner toda nuestra parte lo mejor para tener ese equilibrio dentro del plantel. Presidente, ¿ya dio por perdido el caso Roque Santa Cruz? Sí, mira, yo te puedo decir,
Nunca uno tiene que dar por perdido todo. Uno va a insistir, Olimpia va a insistir hasta donde se pueda. El Olimpia ha hecho una propuesta seria y responsable, que la decisión es suya. La decisión está en él, somos personas grandes. El Olimpia sabe que lo valora, que es un líder, que lo queremos tener y que ha hecho una oferta concreta. Está en sus canchas ya decidir qué es lo que él va a hacer, pero el Olimpia siempre va a insistir. Lo de Antolín Alcaraz, ¿le gustaría que continúe? ¿Está dentro del proyecto para que crezcan también los jóvenes o cuál es la idea, presidente? Antolín es un jugador extraordinario. No solamente un jugador, es un líder extraordinario. Es un líder dentro de la cancha. Fíjate lo que es, cómo la pelea, cómo se va a traer al frente cuando el equipo está perdiendo. Tiene unas ganas, tiene un profesionalismo, tiene un liderazgo muy importante. Yo tengo mucha esperanza en Antolín, que Dios quiera que vamos a llegar a un buen acuerdo. El Olimpia quiere seguir teniendo un jugador como Antolín. Miguel, perdón si es inoportuna la pregunta. Vos tomaste el club porque... Y te voy a calzón quitado, como se dice, porque se iba a vender. No entiendo, ¿quién se lo va a vender? El club no se vende nunca. Por eso. Es una utopía. Por eso. Uno es ridículo. El que dice eso es como decir, no sé, es ridículo, como que vos digas, el país te va a vender. O sea, cuando se dice ese tipo de cosas no tiene ningún sentido. Para mí no va por ahí. Yo tomé equipo que estaba convencido que le podía agregar valor. Y estaba convencido. Yo no vengo ahora, yo vengo trabajando hace un año en todo el tema financiero. Yo vengo estructurando, le traigo a un gran profesional que es de mi equipo, a Manuel Ferreira como el coordinador financiero, sobre el cual hemos una gran reestructuración la parte bancaria y financiera. Sigue trabajando con nosotros, va a seguir trabajando. Esa es una de las cosas que Olimpia siempre va a tener un norte y una estrategia financiera. Y vamos a ir ordenando. Es difícil, es muy complicado, no va a ser fácil, pero yo soy un optimista de que vamos a llegar a buen puerto. Y yo estaba convencido que le podía agregar valor a mi equipo. A este equipo que tanto amo, a este club que tanto amo. Yo tenía un desafío a mi familia, a mi padre, le dije, que ya no está en vida. Le dije, el día que pueda me pidió ayudar a tu club, y lo estoy haciendo. De hecho, Miguel, la vez pasada hablamos con Cristian Domínguez, valoró mucho que hayas tomado el club en este momento, tuvo muchas palabras de elogios hacia tu persona, y te quería hacer esa pregunta porque, bueno, parte de... No sé si decir tu entorno, pero bueno, gente que justamente sabía de tus intenciones, era evitar que el club pase por un proceso que creo que ningún olimpista quiere que pase, ¿verdad? Y vos, por supuesto, sos uno de ellos, y es por eso que has tomado la decisión de tomar el club en este momento. A eso iba la pregunta, Miguel. Sí, así mismo, Cristian es una persona que siempre estamos escribiendo, ayudándonos, forma parte de todo este gran equipo. Nosotros tenemos que sumarla a todas las personas de bien que quieren ayudar al club. Y hemos hecho un gran esfuerzo y seguimos que hecho un gran esfuerzo. La verdad te digo que esto no hay paz. Ayer ya terminé en el ómnibus, yo ya estaba trabajando cuando miramos en el techo con los jugadores. Y esta mañana otra vez, estuvimos ayer festejando todo de la mañana, hoy a las 3 de la tarde viene todo mi equipo técnico a trabajar, a ordenar, y vamos a ponerle muchas horas, hombre, mucho esfuerzo, mucho cariño. Y consideramos que así van a venir los resultados. Y gracias a Dios, porque tú como decimos, acá hay mucho esfuerzo, hermano, es cierto. De los jugadores, de todos nosotros, así que, pero también hay mucho de Dios. Así que debemos estar agradecidos a Dios que se hayan dado esos resultados. Presidente, y ya que usted hablaba sobre lo financiero, ¿verdad? Un especialista, ¿hacia dónde va el crecimiento para agrandar la casa en nuestro fútbol? En un momento eran nada más que las recaudaciones, ¿verdad? En otras épocas, después entró un poquitito la televisación, ya entró la publicidad, hoy la tecnología. ¿Hacia dónde tenemos que expandirnos? Porque hoy no podemos vender jugadores ni siendo Olimpia, no podemos vender jugadores en $10 millones, tenemos que saber nuestra realidad. ¿Hacia dónde está el ingreso financiero hoy? ¿En qué hay que potenciar? Y mira, primero que yo quiero potenciar que hay 3 millones de olimpistas que pueden colaborar con su club. 3 millones de olimpistas, que alguna parte de esto vamos a ir armando las herramientas tecnológicas, vamos a sacar una app del Olimpia que se lanza en enero, febrero, donde uno puede pagar su cuota social, todo eso y eso transaccionalmente va a generar un dinero al club.
uno va a poder ver los partidos, está fuera del país a través de esta app del Olimpia, puede pagar sus cuotas sociales, puede colaborar con el Olimpia, vamos a tener un fan token que el tema de también le va a ir al Olimpia. Ahora el 21 estamos haciendo un gran lanzamiento donde vamos a ir, un gran lanzamiento, vamos a invitar a toda la familia olimpista para ir a para uno, y el que pueda colaborar va a colaborar, y vamos a empezar a la mañana, vamos a terminar la noche, y vamos a hacer un gran evento para el Olimpia. Vamos a ir haciendo, hay que ser muy creativos, no hay que quedarse bien en el tema de los palcos. Estamos lanzando 200 palcos, que ya hay un ganador, que estamos haciendo un lanzamiento comercial, y eso va a significar un gran ingreso para el Olimpia. Acá hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo. El Olimpia necesita así tiempo. Lo primero es tiempo. En los temas financieros uno tiene que ir reestructurando, ganando tiempo, y sobre eso ir construyendo una línea deportiva adecuada para que los jóvenes puedan lucirse, y sobre eso vamos a ir vendiendo jugadores. Tenemos que ir generando diferentes herramientas. Yo considero que podemos hacer muchas cosas. Hay que sacarse de ese modelo solamente depender de la venta. Hay que ir agregando, buscando cosas diferentes. La parte de todo lo que es de remera, de todo eso. Tenemos una nueva remera que lanza en enero, que viene en enero, que es una remera hermosa. Todas esas son cosas que van a ayudarle al club. ¿Y cuál es su pensamiento, presidente, en relación a las grandes empresas, las multinacionales, como ocurre en Europa, por ejemplo, los cataríes, los árabes, que tienen acciones en Barcelona, en Manchester City, y que son los que aportan económicamente? Ese no es un camino todavía, no le digo solamente para el Olimpia, sino para el fútbol paraguayo. ¿Estamos lejos todavía de eso, o cuál es la lectura que usted tiene sobre ese tema? Y yo creo que eso es un tema. Fíjate, Brasil lo hizo ahora, sacó una ley del tema de los clubes que han sido sociedad anónima. Fíjate la diferencia, cómo está el Brasil, ¿verdad? Hay que ser nomás muy prudente y equilibrado, no hay que ser muy preciso. El Olimpia siempre tiene que tener la mayoría, pero es un tema que tenemos que trabajar y estudiar. Hay que estudiar seriamente, hay que hacer un cambio, porque este modelo así como está no es un modelo que sea muy sostenible en el tiempo. No es un modelo sostenible donde vengan y solamente se dependa de licenas. Eso no es un modelo sostenible, quiero un club sostenible en el tiempo. Yo tengo que salir y dejar un club ordenado y que sea sostenible. Y eso significa un nuevo marco legal. Hay que trabajarlo, hay que pensarlo. Yo estoy estudiando, estoy analizando. Tenemos que trabajar en todo esto. O sea que hay que ir evaluando y ver los modelos que funcionan en otros lugares. A lo mejor son aplicables en nuestro país, a lo mejor no, pero tenemos que ir trabajando. No nos podemos quedar quietos. El fútbol y el país, en todo tiene que ir cambiando, tiene que ir modernizándose, si no nos vamos a ir quedando. No hay futuro si no se hacen ciertas cosas. Yo no sé todavía cuál es el modelo adecuado, pero estoy estudiando y estoy analizando. Presidente, y hay algo que no es menos importante, capaz está en la sombra nomás siempre, pero Olimpia hace mucho tiempo viene trabajando bien en sus inferiores. ¿Cómo va a ser para potenciar un poquitito y la gente sepa también quiénes son los que generan los jugadores de Olimpia? ¿Va a seguir Fanego como director en las inferiores? ¿Siguen los mismos coordinadores, entrenadores? ¿Cómo se va a manejar las inferiores en esta época de su presidencia? Y mira, se está haciendo un gran trabajo en las inferiores. La verdad que Fanego, que vimos ayer en el Omnia todavía hablando, ayer veníamos hablando, festejamos que estamos hablando de las inferiores, y tenemos un gran plantel, un gran equipo, pero siempre hay que ir mejorando todo, siempre hay que ir fortaleciendo todas las áreas, que tiene que buscar un proceso de mejora continua. Entonces vamos a ir trabajando. Está muy bien lo que se hace, pero igual se tiene que seguir mejorando, como en todos los aspectos, en lo administrativo, en lo político, en la primera, en todo. Tenemos que ir buscando que esto mejore permanentemente. Presidente, una pregunta de aficionados del Olimpia que están escribiendo a nuestro WhatsApp. Si se pueden acercar a usted para trabajar, para consultar, para preguntar, para ver, ¿hay puertas abiertas o cuál es la metodología de su trabajo para con los aficionados y socios del Olimpia? Por supuesto que puertas abiertas. Yo vivo hablando y escuchando. Hay gente, me llaman los vitalicios, otra gente, cada uno tiene una idea. Una vez que tengamos algo, entonces yo ahí le canalizo a la persona adecuada. O sea, te repito, un Olimpia inclusivo, que toda la gente que pueda ayudar de bien tiene que tener y va a tener las puertas abiertas. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones de vuelta por el campeonato. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Hacemos una pausa. Estamos retrasadísimos, Nico, perdóname. 13:04 minutos y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Los jueves y viernes son congelados. Comprando 1 kilo de helado con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, podés llevar otro kilo gratis. Disfruta de esta promo todos los jueves y viernes. Congelados. En París, 4D, Doña Ángela y Häagen-Dazs. Promoción válida desde el 18 de noviembre de 2021 hasta el 25 de febrero de 2022. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Mucho más, Celebi más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara Lorer. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú.
Las fiestas brillan en Tupí. Viví la Navidad, vení a Tupí. Del martes 14 al jueves 24, todo lo que buscas renovar o regalar lo encontrás aquí. Combos, ofertas y los mejores regalos a precios únicos, al contado y en las cuotas que más te convengan. En todas nuestras líneas de productos. Y si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonas recién a los 30 días. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta 4Ranger 2022 más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Centro que viene, ahí está Roque, dominó, Roque tiró, ¡gol! La montaña para encontrarse con sus discípulos 17 años después. Le queda Roque, gol, Roque, 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 gol, gol, Roque, cuarto, Roque, gol. Basta, Roque, Olimpia 4, Cerro 2. Sos insoportable, Roque. Haces todo bien. Sos insoportable. Roque. Olimpia 4, Cerro 2. Centro para Roque. Unos segundos en el cielo de para uno. Es que las leyendas no caminan sobre el césped, andan volando por las nubes. Olimpia 2, Libertad 1, 79. Roque lo hizo. Rebote, viene, gol, Roque, gol. Roque Luis
son más los que te quieren, el Roque. Olimpia 1, Cerro 0, hiciste siempre todo bien en Olimpia. Todo va a estar más o menos bien. Busca Roque. Santa Cruz, 23 minutos del segundo tiempo y de cabeza Roque, que no descansa. Mañana vuelven oficialmente los chicos a clase, pero el maestro no se ha tomado vacaciones. Roque sigue en la suya. Roque escapó, ganó, Roque enganchó, golazo, 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 está loco Roque, golazo, golazo, gol. Quien venía, fue y encaró y lo sacó a bailar, eludió al arquero, eludió al central y que pase el que siga, un enorme golazo de Roque, el talento hecho fútbol, este señor que no se cansa. Había dicho que iba a ser el último baile en el Olimpia, así lo es, así que tengo ganas de seguir jugando, pero hoy creo que fue mi último partido en el club. Bueno, aquí estamos, 13:16. Anunció Roque su huida del Club Olimpia. Si bien Cardona no baja los brazos y habló de la propuesta, Roque ya anunció ayer que se iba de la institución franjeada, que va a continuar jugando al fútbol, que por ahora no sigue en Olimpia. Es más, tenemos lo que dijo Horacio Cartes el día de hoy, Fede, ¿no? Sí, tenemos en instantes las declaraciones de Horacio Cartes. En breve tenemos. Menciona... ¿Qué manifestó? Menciona a grandes rasgos que sí, que hubo una conversación con Roque, que le gustaría tenerlo en Olimpia, pero que él... En Libertad. En Libertad, pero prefiere que él salga bien del club. Porque dice Horacio Cartes, mis mejores amigos son de Olimpia. Es lo que manifiesta Horacio Cartes. Inclusive habló de un deseo personal de tenerlo más adelante a Roque Santa Cruz en la política. Esto ya fuera de lo estrictamente futbolístico. Así decía Juan Ángel Napuda, mis mejores amigos son de Olimpia. Decía Juan Ángel Napuda, ¿recuerdan? Incluso sus yernos. Y entre ellos pues se casan todos los millonarios. Bueno. Iván Vera, ya cumplí con él, contigo, para hacerle la pregunta al presidente del Olimpia. 9:48 dice, ¿cómo hicieron para meter humo, pirotecnia en las dos gradas y después de intentar agredir a los jugadores? Dice, es realmente vergonzoso. HC sale por sus medios a ningunear a Olimpia y decir que le quiere a Roque y a otros jugadores. ¿Por qué Pío no habla de sus socios? Dice, y da nombres del que ya no está. El 376 dice, lo de Ale y Richard creo que fue para la cámara, dice, y lo de Ale hay que ver a quién le hace, porque una vez también le amonestaron por el gesto de gordo y después explicó que era una dedicatoria para alguien, dice, entre otras cosas. Y también dice, así como decís, Nico, el reglamento dice burla. El árbitro en la cancha puede percibir si es burla o no, dice igualmente. Y eso le explicó Jan también al árbitro que no era burla. No te dio su portugués seguramente, por eso no le perdonó. El 018 dice, sacate la camiseta, Nico. Dice, vos sos más grande que eso. Lo de Richard fue un agradecimiento a Dios. Y lo de Silva fue para su hijo. Siempre lo hacen. Corre, Nico, dice también en relación al tema. El 311 dice, la semana pasada no usaron VAR para ver el puntapié de Patiño a Rodi en el piso, y según Nico no era ni para revisar. No, yo no dije eso. Yo dije que a Patiño le debieron expulsar antes incluso. Al final Cerro nomás es víctima. Pregunta, en homenaje a la fiesta que armó Guaraní, Juliadosa no tenía que haberlos expulsado a Servi y a Fernández, y le tenía que haber expulsado antes a Jan, porque no lo expulsó a Jan en el partido con Guaraní, antes. Eso es lo que yo percibo.
contra Tacuarí ahora, contra Emiliano ahora, contra Nacional, contra River, contra 12 de octubre, porque a veces sí, a veces no, eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué en el partido contra Guaraní no se le expulsó a Jan si se fue a burlarse de los hinchas? Toditos los relatores dijeron, allá se va Jan, se estaba burlando, todos dijeron contra la hinchada de Guaraní. ¿Por qué no se le expulsó a él? Porque coqueteó, está mal lo que hace, está mal lo que hace, pero camina por la cornisa, no hizo ese gesto alevoso. Caminaba en la línea. Claro. Yo voy a seguir persiguiendo que en 3 años Elizondo no supo minimizar los errores arbitrales en cuanto al criterio. Pues en eso estamos de acuerdo. Eso estamos todos y de eso acuerdo. nomás es lo que yo persigo, contra cualquier equipo. Buenas tardes, Nico. Dice, acá todo culpable Díaz de Ibar y Ever Aquino. El gol de Roque, Derli bajó con la mano. Y el VAR, ¿dónde está? Dice, si estaba 0-0, iban a pulsar arriba, dice igualmente. En cámara diferente parece mano, ¿verdad? No, parece que baja con el brazo. Pero 5-5-5 dice, Richard abre los brazos tipo Cristo Redentor. Pero lo que se lee en los labios de Aquino es que fue por el lugar donde fue a festejar. Baldassi fue el de la Roja a Tevez, dice también. El 665 dice, déjense de con estas y hablen del robo que le hicieron a Nadia, dice. Es verdad, coincido con él. Y por ahí Teína, sin maquillaje, Dios mío, asusta a la otra, con el perdón de la... No, vayan a hacer así, la fineza, la finura, son jugadores, chicas que van a representar al mundo. Una macana. Nico, ponele que sea discutible lo de Ale Silva, para mí ya está amarilla, pero de ahí a decir que se le caen a Cerro y estás equivocado, dice, hay errores arbitrales innegables, pero no contra un equipo. Contra Guaraní se vio favorecido tranquilamente, Patiño debió ser expulsado y Guaraní era campeón, dice, entre otras cosas. Yo voy perdón, Nico, yo voy a respetar eso el día que el club respetar una forma exagerada de decir, o el club, el periodista o el hincha haga una lista así de todos los partidos y puntualmente diga esta acá, esta acá, esta acá, esta acá, esta acá, esta acá. Pero nos quedamos con 2, 3 de las más conocidas y después nos olvidamos de todas las otras jugadas. Totalmente. Y ni hablar de los otros clubes, ¿verdad? Como dice Cota, se enfoca en 1 o 2, 3 o 4 jugadas, ¿verdad? Pero ¿a quién le dijo? Un presidente olímpico, no me parece que hablaba de eso. Oye, ¿por qué no hacen un documento de partido por partido y pongan también donde fueron favorecidos? Petengil con Oscar Franco habían hecho eso en el 2007. ¿Sí? Sí, presentaron. Fue el ingeniero Franco, en aquel momento trabajaba en el departamento de fútbol, fue a los programas de televisión con un video. Llevaba él el video y ahí mostraba esta jugada, esta jugada, esta jugada. Pero fueron 4 o 5 en la que fueron desfavorecidos. ¿Sabe cuántos jugadores se vendieron por video? Y después... Recuerdo que Petengil había hecho una declaración mencionando, a partir de ahora tengo que decirle al técnico que planifique para hacer 4 o 5 goles, porque por partido no se anulan 1 o 2, entonces tenemos que hacer más para ganar el partido. 4-9-6 dice, nunca le escuché tan contento a Chipi y a Villalba, dice, lo dice el propio Aquino, por bailar le iba a amonestar a Jan, dice. El 360, hola, demasiado plagueo ya de Nico, dice, para un lunes tan lindo y con tanto deporte para hablar, dice. 298, dice, Nico Ale Silva festeja así para su hijo, hace 2 años más o menos festeja así, dice, siempre frente a la cámara y es para su hijo. En cambio lo de Jan fue una amenaza, dice. 268, por favor Nico, lo de Ale Silva siempre hace, lo que hizo mal es hacerlo hacia norte, dice, y ligó la amarilla. El 346 dice, buenas tardes a la mesa, según Jan en Cerro luego de lo ocurrido, otra cosa, ¿volverán alguna vez los torneos de verano? Pregunta. ¿Seguirá Jan en Cerro después de lo ocurrido? Lo que pregunta, perdón. Y de acuerdo a lo que le escuchamos a Chiqui es medio... Torneo de verano es difícil no, Jota dice que no, lo de Jan, que se va. Anda por CGA con de Arrascaeta, a ver si no te saca las mañas y menos un partido de eliminatoria, dice el 767. Yo repito, estoy de acuerdo totalmente, hasta incluso a mí me dijeron bien de adentro que fue un pedido de los Barros Esqueloto para que los árbitros dejen de cobrar eso. Está muy bien. Para mí está muy bien. Y último, quiero decir, Olimpia ganó muy bien. Jugó mejor un partido final que de Cerro Porteño. Lo de Olimpia fue la jerarquía de sus jugadores y Cerro fue entusiasmo. ¿Verdad? Muy bajo el rendimiento de algunos reemplazantes de los jugadores titulares, el caso de Martínez, por ejemplo, se esperaba, Nico, también. De Rodríguez también. Jugaron a otra cosa, Nico, tenían totalmente. Para mí, igual Cerro empujó, Olimpia fue contundente. Para mí mucho más Olimpia, en el global, en el juego.
sabía a qué jugaba. Lindo partido fue. Rodrigo Muñoz, así como están las cosas, podría seguir en Cerro Porteño a partir de esta situación que se presenta con Jam. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Muñoz, su contrato termina ahora, hasta la semana pasada estaba para dejar el club, pero probablemente ya no juegue los primeros partidos del torneo de apertura por esta expulsión. Habrá que ver si continúa o no. Entonces, a partir de eso, Cerro se quedaría solo con Miguel Martínez. Si se queda Rodrigo, entonces Miguel Martínez va a ir a un equipo. Se va a quedar sin Miguel también. Bueno, Miguel no va a quedar tercer arquero. Señores, nos vamos. Aviso parroquial, pero 2 segundos, Fede. Me gusta la promoción y creo que debe seguir para darle fuerza a los equipos de intermedio y la posibilidad de ascender. Jota. No me gusta la promoción, porque es llevar otra vez al torneo de liguilla, solamente Mañana, al final del campeonato. Mañana vamos a debatir. Nico. Que los torneos se jueguen sin camiseta a partir del 2022 para que los árbitros nos miren a quién perjudicar y a quién no. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos en los momentos. Chao, chao. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un broga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los espirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Las fiestas brillan en Tupí. Viví la Navidad, vení a Tupí. Del martes 14 al jueves 24, todo lo que buscas renovar o regalar lo encontrás aquí. Combos, ofertas y los mejores regalos a precios únicos, al contado y en las cuotas que más te convengan. En todas nuestras líneas de productos. Y si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonas recién a los 30 días. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un broga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los espirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos.
Los jueves y viernes son congelados. Comprando 1 kilo de helado con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, podés llevar otro kilo gratis. Disfruta de esta promo todos los jueves y viernes. Congelados. En París, 4D, Doña Ángela y Häagen-Dazs. Promoción válida desde el 18 de noviembre de 2021 hasta el 25 de febrero de 2022. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti Beef es asado. Elegí Chorti Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Chorti Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Radio La Unión R800 AM. Muy buenas tardes. José Rojas les saluda en esto que se llama Buenas tardes La Unión. Vamos hasta las 16 horas. Muy buenas tardes. No para de llover. Ahora escampó un poquito, pero esto no para de llover. Probablemente la Dirección de Meteorología emitió hace un poco más de media hora. Sí, un poco de media hora. Habla de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de viento fuertes a muy fuertes en Dopamo, Aicoa. Sistema de tormentas que persiste sobre la zona de cobertura con tendencias a extenderse sobre varios departamentos. Recuerdan que esta mañana habíamos mencionado que teníamos este mismo parte, pero solamente para el sur del la zona del Bajo Chaco, al sur del departamento de Presidente Hayes, pero ahora se extiende. No se descarta que genere fenómenos de tiempo severo en las primeras horas de la tarde. La primera tarde tiene que ser ahora. Y se está extendiendo al norte de la región oriental,
centro y este de la región occidental, o sea, Ipocutagua. Los departamentos que van a estar afectados, atención con esto: Concepción, San Pedro, ya pasó las fronteras del Chaco hacia la región oriental. Concepción, San Pedro, Cordillera, Caguazú, Presidente Hayes, que va a seguir esto, va subiendo también, Alto Paraguay y Boquerón, o sea, casi toda la República. Aquí no habla, por ejemplo, de Central, pero menciona que está agarrando buena parte del territorio que rodea el departamento central. Significa que esto va a continuar. Estas lluvias que estamos teniendo desde la mañana, temprano, continuarían en buena parte de la... Recién el miércoles, en realidad, ya ha dicho Meteorología que pasaría el mal tiempo y cambiaría totalmente las condiciones del tiempo de ese día, a partir del miércoles. Pero eso, vamos a ver cómo viene la mano. La temperatura en este momento se mantiene en 23 grados. Esta mañana, cuando amanecía nuestro espacio de Enfoque 800, la temperatura marcaba 24 grados. Ahora tenemos 23 y una hora bajó y eso no cambió más. Hasta ahora tenemos 23 grados. La sensación térmica es la misma, 23 grados. La humedad 98% y vientos del este a 12 kilómetros en la hora. Cálido, cielo cubierto, vientos variables, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. A la tarde, cuando el sol comience a perder fuerza, el sol no apareció en todo el día, pero está ahí, en el mismo lugar de siempre, pero cubierto por nubes. Y cuando comience a perder energía, fuerza, cuando comience a bajar el sol, la temperatura bajaría también a 26, a 25, a 23 grados. 25, después a 23 grados. Y la madrugada del martes continuarían las lluvias. Cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas. El tiempo inestable vamos a continuar en todo el resto de la jornada del día de hoy, incluso la noche. Habla de cálido, cielo cubierto, vientos variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Lo mismo ocurrirá a la madrugada del martes: cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables con precipitaciones. El viento que está soplando en este momento es del este a 12 kilómetros por hora. Y la temperatura, decíamos, es de 23 grados. Es lo que nos importa en este momento. Gloria Ayala Persson, ella es economista. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarte. Gloria, te quiero hacer por lo menos 2 consultas y quiero preguntarte, ¿cómo se maneja el aguinaldo? ¿Qué hay que hacer para que dure un poco más? ¿O que sirva de repente como una especie de intento de ahorro, por lo menos bajo el colchón? Bueno, yo creo que en primer lugar entender de que aguinaldo no precisamente va a ser ese 13avo salario, porque a veces ya cuando hablamos de aguinaldo los muchachos se cierran el oído y dicen, no, ¿qué te dice? Yo no tengo los aguinaldos. Pero realmente en diciembre hay más efectivo, se vende más, se cobra más, se ganan más comisiones. Entonces entender de que ese, vamos a llamarle ingreso extra o por encima del promedio que podríamos tener en el mes de diciembre, deberíamos de considerarlo como algo extraordinario. Y por lo tanto también sería bueno de que tenga un destino extraordinario, que no se mueran en cosas superfluas o en gastos ordinarios. En ese sentido, el consejo de cómo usar el aguinaldo sería, uno, yo creo que todos tenemos un enorme esfuerzo para comprar lo poco o lo mucho que tenemos, desde tu heladera, un aire acondicionado, etcétera. Y una partecita de nuestro aguinaldo deberíamos destinar al mantenimiento de esos equipos, porque nos sale carísimo cuando se descomponen.
la limpieza de tu termocalefón, la limpieza de las canaletas para que no te quedes sin teja, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, una parte de nuestro aguinaldo destinada al mantenimiento de lo que tanto nos costó comprar. La otra partecita, yo te diría un 25%, destinarlo a aquellas cosas que realmente querés y que al fin y al cabo te mereces, que tu aguinaldo también de alguna forma te mime, ¿verdad? Un poco de disfrute. Y puede ser desde las cenas de Navidad y de Año Nuevo hasta una salida, ropa nueva, quizás algún juguete para los chicos, en fin, darnos el gusto en un porcentaje. Y ojalá por lo menos el 50% del aguinaldo lo podamos destinar para invertir. Hay inversiones desde montos pequeños, desde 1 millón de guaraníes, uno ya puede convertirse en inversionista. Entonces, aprender sobre inversiones para que este aguinaldo nos genere nuevos ingresos el próximo año. Tengas como tu fondo para imprevistos, tengas la posibilidad de generar algo de interés, algo de rendimiento, y no precisamente destinar el aguinaldo en algo que te va a generar nuevo gasto. Porque a veces los muchachos destinan su aguinaldo, por ejemplo, para comprarse un celular nuevo. Sí. Y ese celular viene con cuota, viene con seguro, viene con costos de internet, y al final se te va otra vez el aguinaldo en algo que te va a generar un nuevo gasto. Sí. Entonces, tratar de que el aguinaldo se destine a una inversión que te genere nuevos ingresos. Y quitarnos un poco a lo mejor ese mito que tenemos en la cabeza de que invertir es cosa de millonarios. Y decir, bueno, vos, si yo me quiero convertir en inversionista con 1 millón de guaraníes, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde lo que puedo? Entonces, conocernos, tratar de educarnos también financieramente en ese sentido, saber cómo funcionan los fondos mutuos, qué tipo de perfil de inversor yo puedo ser, etcétera, y atrevernos a arrancar una posibilidad de generar nuevos ingresos. Gloria, me dicen que tenés una tarea pendiente, entonces ya marcada para las 14 horas, entonces quiero aprovechar al máximo y preguntarte lo siguiente. Me llamó la atención lo que decís, invertir incluso 1 millón de guaraníes ya puede hacer alguien, una persona con una parte de su aguinaldo que le pueda servir de repente como una especie de colchón importante para que algo le pueda ocurrir de repente y utilizar con los dividendos que pueda llegar a ese 1 millón de inversión. Ahora, sobre esa base se me ocurre preguntarte, ¿el consumidor post pandemia es ese que vos estás planteando o sigue siendo una persona o más profundamente una persona con un futuro incierto, ve todo volátil, muy ambiguo, el dinero que le caiga en las manos no sabe qué hacer con él? ¿La pandemia enseñó algo o seguimos en la misma situación? Y ahora puedo decir, no, la pandemia me enseñó a saber ahorrar y a invertir el dinero que pueda ingresar por más pequeño que sea, Gloria. ¿Cómo lo analizás vos? Yo creo que tenemos dos reacciones. La reacción de uno que dice, bueno, haya sido, no importa a qué nos dediquemos, cuál es nuestra profesión, cuál es el tipo de negocio, que me vaya bien o mal, etcétera, a todos en un momento dado se nos puede paralizar lo que estamos haciendo, la actividad a la que nos dediquemos me puede golpear de mayor o menor medida y necesito ahorros para imprevistos, independiente de la edad que tengo, independiente del rubro, y voy a aprender ahora, voy a aprender a ahorrar, voy a aprender a invertir. Ese es el inversor, digamos, vos me dijiste perfil de consumidor, yo te diría, mejor dicho, el perfil de personas es el que aprende del pasado, no para quedarse a vivir en el pasado, sino para decir, de este aprendizaje me voy a capitalizar y voy a salir fortalecido. Con este nuevo aprendizaje voy a cambiar y voy a hacer las cosas de manera distinta. Y es el otro, el que dice, no importa luego lo que haga, igual nomás luego me va a afectar la vida luego es así, y a veces estás arriba, a veces estás abajo, mientras estoy arriba voy a disfrutar, así que ahora que tengo plata voy a gastar. Yo te diría que en la vida nos vamos de esa manera, ¿verdad? Está el que aprende y está el que dice, igual nomás luego me va a pasar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que a medida que somos conscientes y vamos teniendo experiencias, conocimientos, esos aprendizajes pueden ser demasiado valiosos o pueden simplemente permitirnos no visualizar una alternativa distinta a lo que ya conocíamos antes. Y hay gente que crea excusas y hay gente que crea oportunidades.
Entonces yo te diría más bien qué clase de persona sos vos. Claro. Sos la persona que va a decir, bueno, puedo tener todos los justificativos y excusas del planeta, pero eso no me sirve para estar mejor. Así que mejor cambio de actitud y aprendo de esta experiencia que pasamos y bueno, con esta nueva manera de mirar voy también a atreverme a conocer algo que quizás antes de esta pandemia no se me hubiera ocurrido que era para mí. Claro. Antes de esto yo no pensaba que yo tenía a mi edad que convertirme en inversionista, pensaba que eso era algo que le iba a preocupar, no sé, más adelante, pero no, había sido hoy, siendo joven, siendo trabajador, o diciendo, bueno, no gano todavía todo lo que yo quiero ganar, porque hay gente que me dice, voy a ahorrar cuando ganes más. Mentira, cuando ganes más vas a endeudarte más o vas a gastar en otra cosa, pero a medida que más ganamos simplemente queremos otra cosa. Exacto. Entonces, está el que va a esperar ese momento y está el que dice, no, acá, ahora, en este instante yo pienso cambiar mi vida, voy a cambiar de actitud y a lo mejor no puedo ganar todo lo que quiero, no puedo ahorrar todo lo que quiero, pero dentro de esta, que es mi realidad, esto es lo que sí puedo hacer. Ahora, bueno, vos sabés que ese cambio de actitud es muy personal. Claro, sí, me imagino que debe ser así, pero de repente mucha gente de repente después de golpearse entiende que hay otro camino. Vos sabés que yo aprendí hace muchísimo tiempo, una estupidez la que te voy a plantear, pero yo creo que me ayudó muchísimo. Yo creo que a mucha gente también le va a ayudar eso. Yo antes tenía un dinero que yo ganaba, me metía arrugado en el bolsillo. Después una persona, un ciudadano que trabaja en un banco me dice, no, José, ¿sabes cómo tienes que hacer para manejar, para tener el concepto mismo del ahorro desde afuera para dentro de tu vida? ¿Cómo manejas el billete del dinero? Y usted que me mostró la forma como tengo que... Porque este dinero cuesta plata al Estado y si vos lo manejas de esa manera se destruye mucho más rápido y se tiene que gastar para traer otro billete para reemplazar este que está mal. Bueno, vos sabés que me ayudó a manejar, a poner incluso, a ordenar el dinero de menor a mayor, incluso para que no se arrugue hasta que no tenga, incluso que no tenga que un dobladillo ahí en las puntas, hasta que eso no ocurra. O sea, hasta eso manejo. Y me decía, ahora ya puede ser guarda de ómnibus puesto. Exactamente. Entonces me decía, esa es una buena manera de aprender a ahorrar. Claro, después exigen otras cosas, cómo saber invertir, como me estás mencionando. El aguinaldo. Yo te diría el uso de efectivo lo menos posible. Para cosas menores de 20.000, que sería tu TDR, lo que puedes usar efectivo. El resto no deberías de tener en efectivo, primero por un tema de seguridad, pero también porque vos quitas un 100.000 del cajero, compraste un chicle y no tenés idea de dónde se fue tu vuelto. Entonces, es lo posible usar medios electrónicos, usar pago por transferencia, usar tarjeta de débito, tarjeta de crédito, QR, como quieras y te sientas más cómodo, pero en lo posible no uses efectivo, es muy difícil de controlarlo. Es mucho más sencillo controlar cada guaraní que vos ganas, eso es clave. Pero vos tenés que controlar a dónde es lo que se va, dónde le dices permiso que te vaya. Claro. Y es más fácil hacerlo con medios electrónicos. Finalmente, quiero que me reiteres, ¿qué porcentaje de ese aguinaldo o todo lo que se recibe fuera del salario debo guardar? Pero guardar en una, no sé, comprando, invirtiendo en algo, con el millón de uno que decías, pero ¿cuánto tengo que guardar? Es decir, esto no se toca. Lo ideal sería 25% destinarlo a mantenimiento de activos, 25% destinarlo al disfrute del mes de diciembre y el 50% no se toca. Es para tu voz del futuro. Muy bien. Gloria, gracias por el tiempo. No, gracias a vos, cariño. Gloria, ya la persona ya es economista. 25% para los activos, o sea, para manejar el costo del hogar, manejarlo. 25%. 25% para el disfrute hasta fin de año, de las fiestas decembrinas. Pero bien utilizado ese 25%. El 50% no se toca. Podés meterlo en el banco, puedes meterlo. Pero claro, por eso decía al principio, la realidad, o sea, cada persona maneja una realidad diferente a la otra. Pero también tiene que entender que para que esa realidad sea similar a la otra en cuanto a la necesidad del ahorro, se tiene que manejar el control correspondiente antes de recibir. O sea, en qué se gasta, en qué se ahorra, cómo guardarlo, de qué manera es útil ese dinero y sobre todo cómo hacer para ahorrar esa plata. No te compres el celular, usa el que tenés.
No te compres, no cambies el auto, no cambies la moto, seguí usando la que tenés. Llegará el momento en que te sobrará un poco más de dinero haciendo algunas cuestiones mágicas como esta, la que decía Gloria Ayala, te puede servir, y se puede hacerlo. Es cuestión de que uno se lo plantee. No te vayas todos los fines de semana con los perros a tirar toda tu plata. No. Contribuí con los perros una partecita de lo que vos vas a consumir y el resto a guardarlo. Así nomás es. Pero bueno, cada uno tiene como decía Gloria Ayala, cada uno es un mundo diferente que tiene el mecanismo y su propia receta para poder vivir. Y al final de eso se trata. El paraguayo no sabe ahorrar. Le cuesta ahorrar al paraguayo o a la paraguaya. Le cuesta. Bueno, me imagino que eso debe ser en buena parte del mundo también, no solamente el paraguayo. Pero es bueno intentar en alguna medida hacerlo. No es fácil, no es muy complicado al principio, pero después cuando te das cuenta que da gusto ver que hay de plata ahorrado, los intereses que te da, de gusto. Llegar a eso es un poco más complicado. Y sí, así no es. Un embarazo lleva 9 meses de incertidumbre, hay que controlar, hay que mimarlo, una serie de cosas. Para cuando nace tendrá el interés correspondiente. Así nomás es. Vamos a una pausa. 13:58. La tarde comienza con esto y te cuento que la temperatura continúa 23 grados. Ya volvemos. La Unión R800 AM. El adverbio aún se escribe con tilde cuando es palabra tónica y equivale a todavía, mientras que cuando significa incluso, hasta, también o ni, se escribe sin tilde, tal como indica el diccionario de la lengua española. Tilde. Las clases online pueden darte dolor de cabeza. Por eso, todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Quitadol 400. Para cada dolor, hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Nuestra tierra es fértil y nuestra producción se destaca en el mundo, pero estamos seguros